Da rapidez, disponibilidad y la tranquilidad de tener siempre a un profesional cerca. Somos de aquí. Conocemos y cuidamos a nuestros vecinos con un servicio de mantenimiento de máxima confianza. Sea cual sea la marca de tu ascensor, súbete a Tresa y comprueba el valor de lo nuestro. Porque más de 40 años de experiencia y miles de clientes nos avalan. Ascensores Tresa, orgullosamente de aquí. ¿Se te ha descolgado la tapicería del techo de tu coche? En Tapiauto Principado te lo reparamos sin que tengas que dejarlo. También cambiamos cortinillas panorámicas del grupo BAG y BMW. Techos solares, tapicerías de asientos, volantes, pomos. Tapiauto, empresa líder en tapizados de automóviles. Tapiauto en la calle Los Robles 21, polígono de Granda 2, Granda Siero. También en www.tapiautoprincipado.com. Sidrería Alberto, en calle La Lila, a 5 minutos del centro comercial Salesas. Los mejores pescados y mariscos de Luarca y Tazones al mejor precio. Date un capricho con tu pareja en Sidrería Alberto. El mejor producto en el centro de Oviedo. Percebes, centollos, andaricas, bugre, llámpares, chargo, lubina. Todo al mejor precio. Reservas en el 985 08 91 22. Sidrería Alberto, calle La Lila 25, Oviedo. Disfruta de la mejor sidra, los mejores productos y el mejor ambiente de Oviedo en la sidrería El Pigüeña. Tienen cetaria de marisco propia y son especialistas en arroces, cachopos y chuletones. En Sidrería El Pigüeña tienen una carta para los veganos. Entra en su web o en sus redes sociales y descubre todo lo que ofrecen. Visítales en Oviedo, en Gascona número 2, en el Boulevard de la Sidra, Sidrería El Pigüeña. La Lola, Vinoteca Restaurante. La Lola, tu lugar de encuentro en Manuel Pedregal 4 y 6. Disfruta de todo el fútbol con su gran variedad de tapas. La mejor terraza de la capital del Principado para disfrutar del Real Oviedo. Ambiente distendido y trato como el de casa. La Lola con el Real Oviedo. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. Todas las victorias del OCB se disfrutan en Cervecería Sergut, en Gascona, el lugar donde cada triple del Palacio se celebra con las mejores cervezas. Tu lugar ideal para pasar un rato diferente en la capital del Principado. Una amplia selección de cervezas y un ambiente muy deportivo donde el baloncesto se vive con pasión. Cervecería Sergut, el fortín del Oviedo Baloncesto, en Gascona número 5. Gómez Oviedo, alquiler y venta de maquinaria para edificación, obra pública, industria, eventos y fontanería. Las mejores marcas, pequeño o grande, tenemos el equipo que necesitas. Servicio online 24 horas, 7 días a la semana. Estamos en Oviedo, Gijón, Santander, Madrid y ahora también en Málaga. Visítanos y disfruta de descuentos especiales. Gómez Oviedo, aportando soluciones a nuestros clientes desde 1947. ¿Tienes una vivienda turística y buscas ayuda para gestionarla? En R2R Consulting nos adaptamos a ti. Gestión parcial o completa, tú decides. Gestionamos todo tipo de propiedades, siempre con profesionalidad y confianza. Contáctanos en www.r2r.es y empieza a rentabilizar tu propiedad hoy. Si buscas desconectar, pásate por el Rincón de Adi. Su pasión es ofrecer una experiencia agradable para que disfrutes de la mejor gastronomía de Oviedo con platos sencillos pero muy bien preparados. Si te gusta comer bien, puedes disfrutar de sus callos, sus cachopos o su sorprendente tortilla de merluza. En el Rincón de Adi cuentan con una amplia terraza con parque para los más pequeños. Disfruta del Rincón de Adi y siéntete como en casa. Torre de Núñez, el jamón serrano de siempre, con más de 50 años de experiencia. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. La tradición, la calidad y el tratamiento artesanal del producto son su seña de identidad. Entra en su web y descubre un auténtico universo gastronómico. Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Si sueñas con tener la playa de Luanco para ti solo en pleno agosto, no podemos hacerlo realidad. Pero mientras lo sueñas, en la Clínica Reverger podemos colocarte tus implantes y tus dientes fijos el mismo día mientras duermes. Somos especialistas en intervenciones bucodentales con sedación, sin dolor y sin ansiedad. Doctores Reverger, 985 25 90 36. ¿Quieres disfrutar de la mejor sidra acompañada de la mejor gastronomía? Sidrería El Yugarín es tu sitio. Especialidad en cachopos, carrilleras y el mejor pollo al ajillo de la ciudad. Celebra con nosotros todas las fiestas gastronómicas. Disponemos del mejor menú del día y una amplia carta para satisfacer a todos los paladares. Y si lo prefieres, de martes a viernes te lo llevamos a casa. Cerramos los lunes por descanso. Sidrería El Yugarín. Te esperamos en Melchor García San Pedro, número 43. Sidrería El Yugarín, donde la gastronomía es de primera. En Más y Más, la calidad que te sienta bien y con la que ahorras si eres club. Acumula 2,24 euros comprando 1 kilo de pez espada o acumula 1,9 euros comprando jamoncitos de pollo, bandeja de kilo. Con tu tarjeta Club Más y Más, el ahorro es real. ¿Buscas garantía, un trato atendido y rapidez a la hora de encontrar una pieza para tu vehículo? Visita Desguaces Oviedo. Piezas de segunda mano y desguace directamente en su tienda, garantizando calidad y precios competitivos. Amplia selección de recambios de calidad, homologación de vehículos, recepción de coches y valoración de siniestros. Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. Están en Granda, en la carretera Santander sin número. Visítalos, no te arrepentirás. En Recambios Meres encontrará cualquier tipo de recambio y accesorio para automoción. Especialistas en vehículo industrial, de mercancía y pasajeros, para talleres mecánicos, empresas de transporte, concesionarios, transportistas y particulares. Distribuidores oficiales de primeras marcas. Recambios Meres. Desde 2001, volcados con nuestros clientes. Visítanos en el Polígono Industrial de Granda, nave 7 o en www.recambiosmeres.es. ¿Eres un amante de la buena mesa? ¿Todo lo tradicional te atrae? Sin duda, este es tu sitio. Yagar el Queso, el de siempre, mejor que nunca. Especialistas en todo tipo de carnes a la parrilla. Nuestro único secreto es la calidad de nuestros productos y tratar las brasas como nadie. Yagar el Queso, una experiencia única para tu paladar. En Más y Más, la calidad que te sienta bien y con la que ahorras si eres club. Acumula 5,99 euros en tu cupón ahorro comprando 1 kilo de queso manchego de Leitum o acumula... ¿Qué os pasa? 39 euros comprando 1 kilo de lomos de merluza. La tele no funciona y que la tele no funciona. El ahorro es real. En Gijón, en Nuevo Roces. No, pero vamos imaginándonos según lo diga Gabri, vamos hablándolo. 4 dormitorios, con unas calidades a otro. ¡Toma, pruébame! Me cago en Dios, déjame sordo, chaval. Máxima certificación. Hola, mira, está muy bien. La verdad que la pantalla está negra, pero yo creo que... Yo también te quiero. Porte complementario de ATS mediante energías renovables. Y un largo etcétera. No esperes ni un minuto. Óscar. Visita la página web www.álamos.es y comprueba que tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Constructora Los Álamos. Más de 60 años construyendo tus sueños. Sentir la pista. Encontrar el ritmo. Saber cuándo acelerar. Y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también. Pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era. Infórmate en autosa.concesionariobmw.es. Autosa, tu concesionario BMW en Oviedo. En el ferroviario Chigres Picheru, la cocina tradicional asturiana se moderniza. Por su parrilla y por su horno de leña pasan los mejores productos de nuestra huerta, pescados del Cantábrico y varios cortes de carne que hará las delicias del paladar más exigente, como el chuletón premium. En el ferroviario disfrutarás de la mejor sidra de las 4 zonas sidreras de la región, de una afinada selección de quesos asturianos, y vas a poder celebrar unas pizzas de la manera más tradicional. Desde 1951, en Gascona 5, el ferroviario Chigres Picheru, donde lo tradicional está a la moda.
Salas, Puerta de Occidente. Recorre el Camino de Santiago primitivo. Admira la tierra de los vaqueiros de Alzada. Visita una de las villas medievales mejor conservadas, las casas palaciegas, la arquitectura indiana. Pasea por parajes inolvidables. Observa los ríos de mayor tradición salmonera de España. Saborea sus quesos, da fuego al pitu. Endúlzate con los carajitos del profesor. Tierra medieval, legendaria y jacobea. Salas es tu destino. En Recambios Meres encontrará cualquier tipo de recambio y accesorio para automoción. Especialistas en vehículo industrial, de mercancía y pasajeros, para talleres mecánicos, empresas de transporte, concesionarios, transportistas y particulares. Distribuidores oficiales de primeras marcas. Recambios Meres. Desde 2001, volcados con nuestros clientes. Visítanos en el Polígono Industrial de Granda, nave 7 o en www.recambiosmeres.es. En Más y Más, la calidad que te sienta bien y con la que ahorras si eres club. Acumula 5,99 euros en tu cupón ahorro comprando un kilo de queso manchego de Leitum. O acumula 4,49 euros comprando un kilo de lomos de merluza. Con tu tarjeta Club Más y Más, el ahorro es real. Radio Marca. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el central a tocar para Borruchaga siempre. Maradona, genio, Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. ¿Qué tal? Muy buenas, son las 9:23 de la noche, en 7 minutos juega el Oviedo en el Carlos Tartiere ante el Villarreal, ha ganado el Levante, está la lucha por la permanencia el rojo vivo, yo y el Oviedo con 3 puntos ante todo un Villarreal, ante el tercer clasificado de la Liga, daría un golpetazo encima de la mesa. No vamos a decir que el Oviedo dependa de sí mismo porque no es cierto, pero el Oviedo sí depende de sí mismo para meterse de lleno en la lucha por la permanencia. Carlos Tartiere, ambientazo, te lo cuenta todo. Marcador Asturias, Gabriel Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, Pablo Guisasola, muy buenas noches, familia del Marcador Asturias. Sean bienvenidos a la 33ª jornada del Campeonato de Liga de Primera División. Sean bienvenidos al Carlos Tartiere, escenario de todo un partidazo entre el Real Oviedo y el Villarreal Club de Fútbol. ¿Quién diría que de los dos equipos es el conjunto Groguet el submarino? Pero así es el fútbol. Los azules en lo más profundo de la Primera División quieren sacar la cabeza a flote y todo pasa por obstruir la hélice de la nave amarilla, esa tan honrada por los Beatles. Pero aquí en Oviedo no somos tanto de Yellow Submarine, sino de Don't Let Me Down. No me decepciones, oh here comes the sound. Sale el sol. Dos lemas que los escarabajos azules para esta noche. Una noche, la de Today y no la de Yesterday, que quiere hacer soñar a la banda oviedista. Una banda en la que Guillermo Almada hará de John Lennon. Escandel será Paul McCartney. Colombato como George Harrison. Y Viñas a los Ringo Starr. Todos ellos escarabajos y muy peloteros. Y el quinto Beatle, el Carlos Tartiere, preparado para atender la mano. Himno de esta banda británica. Himno, hoy también, de un sentimiento imparable llamado oviedismo. La banda sonora de este partidazo la pondrá el silbato del colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea y desde el bar El Canario Daniel Trujillo Suárez. Señoras y señores, ni se les ocurra tocar el sintonizador. Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de este partidazo en marcador. Desde las 9:30, ambientazo en el Carlos Tartiere, te lo cuenta la cabina 28 del Estadio Carballón, la de Radio Marca Asturias, donde si no, en el marcador de Radio Marca Asturias.
Gracias, Gallego Pen, 16 minutos sobre la noche, apenas 4 minutos para que comience el partido. A mi izquierda, muy rápido, Óscar, partido decisivo. Bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que es un partido que nos va a marcar la temporada. Está claro que nos hemos ganado por méritos propios el estar ahora donde estamos. Llevamos 2 partidos muy buenos y creo que hoy es el momento de dar un golpe encima de la mesa, de demostrar que el Oviedo quiere seguir en división. Y a pesar de que los resultados nos están acompañando, yo pienso que lo vamos a conseguir y pienso que tenemos muchas opciones si ganamos hoy de poder salvar la categoría. Puma, a mi derecha, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo ves? Puma? Bueno, yo lo veo bien. Los deberes. Se hicieron hasta ahora, como dice Óscar. Pues hay que hacer ahora. Esto es igual que el mal estudiante que estudia el último día para el examen. Pues ahora nos quedan, ojalá podamos estar 7 jornadas estudiando la última noche para el examen. Eso sería importante. Así que eso por lo que hay que luchar. Y hoy lo que luchas es sacar los 3 puntos para seguir enganchado. Punto. Gallego, queremos ¿quiénes son los 11 de Guillermo Almada? La alineación del Oviedo con Confitería Obetus, los mejores en la capital del Principado. Pues el vice, el Guillermo Almada, que sale con el centinela de Carcagente, Aarón Escandel bajo palos, línea de 4 en defensa con la centella de Campello, Nacho Vidal en el lateral derecho, el pitbull de la Orotava, Javi López en el izquierdo, pareja de centrales para el León Indomable, Eric Bella acompañado de la Roca, Dani Calvo, centro del campo, Black Panther, Cuasisivo arropado por la tanqueta de Ucacha, Santiago Colombato, por delante Alberto Majestad su reina, banda derecha para el torpedo argentino, Thiago Fernández, banda izquierda para el príncipe de Marruecos, Ilia Chaira, punta de ataque para el Toro Charrúa, Toro, Federico Viñas. Mientras que Marcelino García Toral hace lo propio en el Villarreal con Arnau Tenas bajo los palos. Línea de 4 en defensa con Mourinho en la derecha, Sergi Cardona en la izquierda, Renato Veiga y Pau Navarro en el centro de la zaga. Pape Bella y Dani Parejo en el centro del campo, banda derecha para Buchanan, banda izquierda para Alfon González, doble punta Nicolás Pepe y Tani Oluwaseyi. La alineación del Oviedo con Confitería Obetus, los mejores en la capital del Principado. Apenas minuto y 10 segundos para que comience el partido. Venga, vamos con el informe. Teresa, queremos saber algo más sobre el Villarreal. El informe del rival del Real Oviedo con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. El club ha ido creciendo, como cada día ha ido más, como invierten y muestran una gestión creo que extraordinaria de lo que tiene que ser un club de fútbol, y lo mejor que ha podido pasar es que no le desgastase en la liga por los malos resultados que obtenían en la Champions. Yo creo que eso ha mostrado una gran fortaleza y las ideas claras por parte de todos. No hay que tener por supuesto miedo a ningún equipo. El Villarreal está demostrando que si está tercero y la regularidad que está llevando es porque está haciendo las cosas muy bien y el trabajo está teniendo sus resultados, pero ahora mismo el Oviedo yo creo que llega en buen momento, o sea que es un equipo que yo creo que como he dicho antes está cada vez creciendo más y se enfrenta a un rival que tiene que ponerle en dificultades y sobre todo tiene que intentar ser muy inteligente para que el partido pues no se le ponga en contra muy pronto, porque eso sí que le puede pesar a otros aspectos. A lo mejor si lo hace largo y consigue que está metido en todo momento, pues puede conseguir la victoria que tanto espera. El informe del rival del Real Oviedo con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Con Javi Calleja, el informe, casi nada. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. ¿Qué nos queda? La porra, venga, la porra. La porra del Real Oviedo con Alterna Sidrerías, la mejor gastronomía de la capital del Principado. Puma, mira, te voy a invitar una buena chuleta si gana el Oviedo este fin de semana. Si hace 6 de 6, pero tenemos que irnos el mismo domingo, porque el lunes empiezas la dieta y ya sabes tú que una buena chuleta, como las de Alterna, hay que comer el tocino. Entonces, para despedirte, te invito, mira, queda aquí dicho, te invito a una chuleta si gana el Oviedo, si el Oviedo hace 6 de 6. Vale, perfecto. Pero el lunes, inmediatamente tienes que ponerte a hacer la dieta que decías. Por supuesto. O sea, yo cumplo mi palabra, ¿eh? Yo también lo voy a cumplir. Óscar, ¿Cómo me quieras cuidar? A ti también te invito. Ah, bueno, bien, me encantó. A ver, porra. 2-0. 1-0.
Y yo digo 2-1. ¿Y tú, Gallego? 3-1. O la porra. La porra del Real Oviedo con Alternas Sidrerías, la mejor gastronomía de la capital del Principado. Gallego, todo tuyo. Primeros compases ya del partido. ¡Qué prolegómenos hemos tenido con el himno de Melendi! Con el volveremos, eterno volveremos, que ha inundado de lágrimas y banderas y bufandas la previa del partido en el Carlos Tartiere. ¡Ojo al balón de Colombato! Belli se da la vuelta. Ahí está el central, llega Chaira. Balón dentro del área, Belli que intenta tirar. Balón al suelo. Belli al suelo. Están pidiendo falta en la frontal. Se duele el defensa Costa Marfileño y quiere correr el Villarreal por banda derecha. Está Nilo Guaselli con el Javi López. Bien el de la Orotava. Bien al forro de Tiago. Balón para el Oviedo en banda. ¡Qué ambientazo hemos tenido! ¡Qué ambientazo en la previa con el... Bueno, me puso los pelos como escarpias, ¿eh? El himno de todo el mundo de pie, con el volveremos, estaremos del orden de 24 o 25 mil espectadores, la previa que ha habido antes en el parking, con el recibimiento a todos los jugadores a pie, llegando por la rampa. Bueno, espectacular el ambiente que hay aquí en el Carlos Tartiere Puma. Pues hay que disfrutar de él, con lo cual vamos a disfrutar de la victoria, ¿no? Pero va a ser, a ver, es muy difícil, pero yo creo que tanto Villarreal como Atlético de Madrid van cometiendo ciertos errores durante la temporada y esos son los que tenemos que aprovechar, ¿no? Tú ten en cuenta que el Villarreal perdió 6 partidos fuera de casa, con lo cual, bueno, pues no es muy sólido. Es verdad que en casa es un equipo hizo 37 puntos, pero bueno, yo creo que le podemos hacer daño. Y jugamos con una ventaja, yo llevo diciendo siempre, que es que el Oviedo encajó en casa un gol más que el Villarreal en su casa. Es decir, con 14 goles es el quinto que menos encaja. Eso es un dato muy bueno cara a afrontar este partido. Por eso yo hablo de la porra de 1-0, ¿no? Óscar habla de 2-0, que tiene más fe en el gol. Pero yo, el gol justo, porque la verdad... que la afición del Oviedo se levantó 7 veces en toda la temporada a celebrar un gol. Y eso es bastante duro, ¿no? Pero bueno, hay que seguir con la esperanza y yo creo que el 1-0 es muy factible. Bueno, pues ahí queda. ¡Gallego! ¡Ojo a Pape Gueye! Pico del área, intentaba conectar por dentro. Bien, ahora muy atento Nacho Vidal. Recupera la pelota, balón para Fede Viñas, todavía en campo del conjunto Carballón. Se da la vuelta al uruguayo hacia la derecha y hacia atrás con Ilia Chaira. Y vuelta a empezar con Nacho Vidal. Primeros 3 minutos, 0-0 en marcador. Asturias 0-0 entre el Real Oviedo y el Villarreal Club de Fútbol. Balón en zona de centrales, Eric Belli. Ahí está el León enmascarado, que antes tuvo un golpe con un jugador del Villarreal. Tuvo que parar el árbitro del partido mientras efectuaba un saque de banda favorable al conjunto oviedista. Y ya con Eric Belli perfectamente de salud. Balón para Nacho Vidal con Ilia Chaira, con el exterior, la pared. Pierde la pelota el Oviedo, balón para Alfon González, jugando por dentro. Viene ahí perfecto Eric Belli al corte expeditivo, balón al área del Villarreal, balón que recepciona Arnau Tenas. Qué bien os veo ahí en Twitch, estáis... Bien, saludamos. ¿Sabes lo que pasa? Ya sabéis. He sudado la gota gorda, para llegar a tiempo. ¿Sabes la gota gorda. ¿Sabes lo que pasa? Que nos ves bien porque vas a un oculista. Mira, que recupera el Oviedo en zona de 3/4. Diego Fernández quiere encarar. Ahí está el Fidio por el Villarreal. Quiere buscar la profundidad por banda izquierda. Recupera la bola el Villarreal. Al suelo Javi López. Dice el árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea que no hay absolutamente nada. Balón para el Villarreal. Mira, hoy para mí es muy clave que el Oviedo se note de verdad que se está jugando la vida en el partido de hoy. Hacerle un partido incómodo al Villarreal, que noten que cuando reciben de espaldas el jugador del Oviedo está encima, que reciban de vez en cuando cortar el juego. Es un equipo muy cómodo, que tiene jugadores de mucho pie, pero que les gusta jugar muy cómodos. Y por ahí yo creo que el Oviedo hoy tiene que hacer valer el hecho de estar con 25.000 personas y saber que se está jugando la vida, que es la realidad. No es lo mismo jugarte un descenso que jugarte Europa. Al final lo estamos viendo con el Atlético de Madrid y con equipos que, aunque tienen competición europea, pues son jugadores que les está costando más sacar los partidos de esta jornada, y creo que el Oviedo tiene que hacer valer eso, porque me parece diferencial en el deporte. Mira la recuperación de Alberto Reina en campo del Villarreal, balón para el Oviedo, jugando con Tiago Fernández hacia atrás con Javi López y vuelta a empezar, empieza Puma, el Oviedo intenso.
No, es que lo que tiene que hacer, apretarlos, no dejarlos que lleguen a la portería. Lo que está haciendo normalmente en casa, que hasta ahora, sobre todo desde que está Almada, pues era un equipo que los rivales generaban muy poco. El Atlético de Madrid ganó llegando una vez sola. El Atlético de Bilbao ganó, pero en la primera parte fue muy superior al Oviedo. Es decir, el Betis empató al final. Hay que recordar que el Tartiere se está convirtiendo en un campo muy difícil para los rivales y es mucho por cómo aprieta el equipo, aprieta muy arriba, roba rápido y a partir de ahí empieza a jugar, ¿no? Pasa de seguridad y a jugar. Entonces, bueno, es lo que tiene que hacer. ¡Qué bien, Sibo! ¡Qué bien, Sibo! Recupera la bola para el conjunto viedista. Lo había intentado primero Santiago Colombato. Pelota para el equipo de Guillermo Almada, que junto a Marcelino García Toral, los dos de traje, siguiendo de pie las evoluciones de estos primeros compases del encuentro. Por cierto, Marcelino García Toral de traje, pero con jersey de cuello cisne, y Almada con su inconfundible camisa y corbata. ¿Cómo te gusta el traje de Almada todos los domingos, Ahora le gustará el de Michelis, el de Mallorca. ¿No lo viste ayer? Con su camisa apretada, Sí, abierta hasta el era pecho. muy exótico. ¡Ojo, Tiago! ¡Ojo, Tiago! ¡La diagonal, Tiago! Pierde la bola. A ver, Alberto Reñas si la rebaña. No, pues no, se hace con ella Buchanan. Quiere correr el Villarreal, banda derecha. Primeros 6 minutos de juego. Ahí está Buchanan, la puede colgar. Acompañando a los hombres del Villarreal. Balón por dentro. Aparece Papegueye, puede encañonar con pierna izquierda. Jugando ahí con Alfón González. Bien Nacho Vidal, despeja la bola. Viene muy llovida. La pelea Tiago Fernández de cabeza. Entrega la pelota al conjunto de Marcelino García Toral. De Michelis ayer iba con una camisa que yo creo que llevaba 4 botones abiertos. Claro, pecho descubierto, ahí sellando la medalla y tal. Argentina, claro. Yo echo de menos a los entrenadores que iban con el chándal del club y con botas de fútbol al área técnica. Como Luis Aragonés. Lo mismo. Pelota para Mourinho, jugando por dentro con Parejo. Ahí está el capitán del Villarreal. Ojo la pelota por dentro. Viene Alfón González, puede encañonar. Balón para Guasemi, al suelo. Pide penalti para el Villarreal. Lo que piden los jugadores del Oviedo es a María por tirarse. Se fue al suelo Luguayaseyi. Más, yo creo que lo voy a llamar Tani de ahora en adelante. O sea, yo creo que no es amarilla tampoco y no me parece penalti. O sea, no hemos visto la repetición, Residual un poco es un poco la primera sensación que al menos puedo tener yo, no sé vosotros. O sea, no me parece amarilla y tampoco me parece penalti. A ver si vemos una repetición. Se está llevando la mano al pinganillo Ricardo de Burgos Bengochea. Igual con la pierna derecha con le la da. pierna derecha o arrastra. Penalti. No, es penalti. 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 Tonto, pero penalti. Penalti muy claro porque con la pierna derecha le da Dani Calvo. O sea, creo que no hay Olvídate, discusión. penalti. Sí. Puma. De momento no saca Escandel. Va a pitar penalti. Va a pitar penalti. O sea, le va a llamar al VAR. La tarjeta se la perdona. Y es innecesario, porque no iba a ningún lado. No iba a ningún lado, pero después cuando con la segunda pierna, la derecha, primero llega con la izquierda, no hay contacto, pero con la segunda, con la derecha sí lo hay. Para mí, si Otra cosa que se puede interpretar que no tenía opción de juego, Ya, pero le mete Sí, una pero patada bueno, con el balón controlado. VAR. Pero tiene el balón controlado. Va a haber VAR. Nada, es penalti. Señala al VAR Ricardo de Burgos Bengoechea. Lo avisó Daniel Trujillo Suárez. Es muy claro. No hay otra. Es un penalti un poquitín tonto porque el jugador no va a ningún lado, Sí, pero no, tiene el balón controlado. la jugada no va a ningún Le sitio. mete una patada por detrás. ¿Qué vas a hacer? Pero es penalti, claro. Esto es lo que, bajo mi punto de vista, pues, nos está penalizando un poco. Nos lo muestra en el videomarcador y así reacciona el Tartiere. No, espera. Sí, bueno, el Tartiere. Dice el árbitro que penalti, la bronca del Tartiere. Mira cómo le da con la pierna derecha, o sea, es indiscutible. De hecho, es que va a centrar el jugador del Villarreal y no puede armarme ahí la pierna porque le pega una patada, ¿no? Esto es penalti. Pues hay que pararlo, Gallego, hay que pararlo. Pues pitos primero para de Burgos Bengoechea. Está dialogando con Eric Belli y con Dani Calvo, el infractor de la pena máxima. Pero esto ya no hay vuelta de hoja, va a ser penalti para el Villarreal en el minuto 10 de partido. Escandel bajo palos y al penalti Dani Parejo, que entra en detrimento en esta alineación de Marcelino. De Santi Comesaña por acumulación de cartulinas. Va Dani Parejo con pierna derecha. Lo tira al medio a media altura, ya lo verás. La primera. Al medio a media altura. Se rueda en el Tartiere.
Jesús Unanua dándole indicaciones a Aarón Escandel. El entrenador de porteros Jesús Unanua, ex de Osasuna, dándole indicaciones a Aarón Escandel. Vaya como está el Tartiere, en estado de erupción. Va Dani Parejo con pierna derecha. Escandel bajo palos, tratando de despistar. Ahí está Parejo. ¡Paró Escandel! ¡El rechace fuera! ¡Paró Escandel! ¡Paró Escandel! ¡Paró! ¡Aarón! 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 ¡Escandel! Lo sabía. ¡Lo habías dicho, Óscar! Lo sabía. ¡Lo habías dicho, Óscar! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Y fuerte! ¡Y ahí estaba Escandel! ¡Que señala con el balón a su mujer! ¡Que está embarazada! ¡Ahí está Aarón Escandel! ¡Para donde Aarón Escandel detuvo el penalti! ¡Suena el Tartiere, Guisa! Lo para muy bien Escandel porque está muy bien, pero lo tira muy mal Parejo. Ha parado Escandel. Seguimos con el 0-0. Vuelve a tener vida el Oviedo. Iba a tener vida, pero desde luego que esto es como un gol. Puma, Óscar. Esto da vida. Está claro que ahora le tiene que reforzar al Oviedo esto. A mí Parejo es un jugador que me parece increíble. O sea, la calidad de Parejo creo que está fuera de toda duda en el fútbol español. Pero siempre le vi un déficit de los penaltis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque está de Burgos Bengoechea. No, el Piero lo tiene bien, que me fijé yo, ¿eh? El Piero lo tiene bien, seguro que me fijé yo. Y los del rechace. Y Eso los no del lo vi. rechace. A mí esto ya me parece marear la perdiz. Burgos Es Bengoechea, ya. rizar el rizo. No, que va a haber VAR. Que hay que repetir. Que hay que repetir. Directamente. No. Pues baja el suflé. ¿Eh? O sea, el pie izquierdo parece que lo tiene sobre la línea, ¿no? Sí, el pie izquierdo sí. Es Dani Calvo. Sí, es un, Bueno. que es un futbolista el que invade el área antes de que lo tire. El problema ¿no? es que si invade, el problema es que invade el área y es el que evita que Parejo vuelva a tirar y la saca corta. Mira, justo en el mismo momento ha parado también el portero del Rayo Vallecano un penalti a Quique García. Pues va. 0-0. Cambian de lanzador. Cambian de lanzador. Va a ser Nicolás Pepe. Es al que le hacen el penalti, ¿no? Al Costa Marfileño. Cruzado. Con pierna izquierda. Cruzado. Va Nicolás Pepe. Pierna izquierda. Gol. Gol del Villarreal. Engañó a Aarón Escandel. Se tiró a la derecha. Lo tiró a la izquierda. Marca Nicolás Pepe, se pone por delante en la segunda oportunidad que le dio Ricardo de Burgos Bengoechea. 13 de la primera, Real Oviedo 0, Pues, Villarreal 1. Después de haberlo parado es un jarro de agua fría, ¿eh? A ver si vemos por qué se repite el penalti, si es Dani Calvo o qué, porque no nos ha mostrado la repetición clara, ¿no? Pero después de parar el penalti y venirte arriba, ahora que te lo marquen... ¡Ojo! Escuchamos al Tartiere. Pues gritos de fuera, fuera, ¿eh? Muy enfadado el Carlos Tartiere con esta decisión de Burgos, bueno, más bien del VAR, ¿eh? De Daniel Trujillo Suárez, que fue el primero que pitó el penalti y después el que mandó repetir. A ver. Porque de Burgos Bengoechea no había pitado ni una cosa ni la otra. El penalti es penalti, pero el repetir yo tengo mis dudas. A mí lo que me molesta es que a veces repiten los penaltis, otras veces no los repiten. Hacen la vista gorda siempre con los jugadores que entran. Y hay un jugador del Villarreal que también invade. Entonces no lo entiendo. Es que nadie entiende esta norma tampoco, de cuándo pueden invadir y cuándo no. Es un desastre, hombre, el VAR en el fútbol español. Bueno, pues venga, toca remontar. Ilia Chaira tratando de encarar, ahí está buscando el 1 para 1. Ilia Chaira quiere ingresar en el área, le acompaña Nacho Vidal, el paso hacia atrás la pone Nacho Vidal, buen balón. Ojo el rechace, Sibo en cañona. ¡Qué parada del guardameta va a ser! Saque de portería, pues no la había parado, parecía que había sido manopla del guardameta Arnau Tenas. Se perdió por encima del travesaño. Hombre, yo creo que la toca, o hay un efecto, la toca, ¿eh? Le pega duro, abajo. Yo creo, o hay un efecto de repente, o sí que la toca. Bueno, igual es efecto. No lo sé, yo creo que es más el efecto de coger el golpeo. Un efecto raro. Me pega bien, ¿eh? Sí, no la toca, no la toca. Qué pena. Queda mucho partido, ¿eh? Tranquilos que queda mucho partido. No quiero desanimar a nadie, pero con 7 goles en toda la temporada, marcar más de uno al Villarreal o uno es más difícil.
Lisa, 2-1 dijiste, ¿no? La porra. Correcto. Estás ahí. Estoy. ¿El Puma qué dijo? Yo 1-0 dije. No, el Estoy fuera. Puma y yo estamos muertos. Ya está fuera, ya. ¡Ojo, Alfon por dentro! Alfon, zona de 3/4, jugando con Nicolás Pepe. Puede encañonar. Ahí está el pase filtrado. Escandel que se la come. La doble oportunidad ahí de Alfon. Dice el árbitro que el último tocar fue el jugador del Villarreal. No sé si estaba pidiendo córner, pero dice el árbitro vasco que va a ser pelota para el Real Oviedo. Ahora lo muy importante que el Oviedo después de este jarro de agua fría no se desconecte, porque el jugador cuando pasan estas cosas tiende a pasar 5 minutos hasta que se vuelve a meter otra vez en el partido y este es un fallo producto de eso. Entonces, vamos 0-1, no pasa nada, quedan 80 minutos por delante, viene un penalti, nos han pitado un penalti de VAR, los árbitros todos sabemos que tienden a equilibrar la balanza, así que vamos a estar tranquilos, vamos a seguir compitiendo, que esto dura mucho y va a haber muchas acciones. Y este árbitro, por cierto, que regresa ahora de nevera, ¿eh? Estuvo cerca de un mes sin pitar después de aquel partido. Recordarme, creo que fue un Español Mallorca, creo recordar, que comete ahí un grave error que después en el informe semanal que emite el CTA, pues le tiraron de las orejas y desde entonces un mes sin arbitrar y vuelve ahora para arbitrar este partido frente al Real Oviedo. Bueno, acabamos de ver la repetición de cómo entra el jugador del Oviedo al área y bueno, yo creo que media rodilla tiene dentro del... No, es que no tiene apoyado la pierna. Media rodilla en el área tiene, no puede ser. Me parece imposible que den a eso gol. No puede ser. Si te fijas en todos los penaltis que hay en la liga, te puedo asegurar que el 90% de un jugador invade el área. Sí, repito una cosa siempre. Si fuera como en Primera Federación, exacto, yo te digo que el banquillo del Villarreal no pedía la repetición y no estaríamos hablando de otro resultado. Y sigo diciendo siempre lo mismo. Hay mucha diferencia del que lo haga el que te la juegues al que te lo haga el que está sentado tomando una cerveza en el bar en Madrid viendo un partido. Es que además son decisiones que la gente no le da valor, pero son decisiones que te marcan partidos y temporadas. O sea, al final el Oviedo hoy se está jugando la vida. De estar 0-0 con toda la gente apretando y teniendo muchas opciones de ganar al Villarreal porque está compitiendo de tú a tú, te plantas el minuto 14 con 0-1 y casi el 0-2 por un error humano arbitral. Es que no puede ser. Cuando hay una persona delante de una pantalla que se para y se fijan que media rodilla, como el gol de Ferran ayer, no te pueden anular ese gol en la vida, como por ese fuera de juego. Yo estoy muy con el Puma siempre lo que dice, que para mí el VAR de verdad, el correcto, es el que se hace en Primera Federación, que por lo menos los equipos tienen algo que decir. Aarón Escandel, balón en largo, buscando a Thiago Fernández, también la pelea Viñas, de momento entró poco en contacto con la pelota. El delantero Charrúa, cuero para Javi López, campo del Real Oviedo, se la pide Colombato, recibe el argentino, conecta con Alberto Reina de primeras, de nuevo con Viñas, el pase de Reina para la carrera de Javi López, no fue bueno, se pierde por línea de banda, balón para el Villarreal. Está el Tartiere con aroma de partido grande, está la gente muy metida, protestando cualquier decisión, espoleando a los suyos en cualquier acción. Está el Tartiere muy metido desde el inicio en una noche que puede significar un impulso importante por la permanencia o no. Esperemos que lo primero. Balón para el Oviedo, Sibo, balón para Ilia Chaira, no se ha enterado de la fiesta el marroquí, roba la pelota al Villarreal, quiere correr por banda izquierda, tiene que anticiparse Aarón Escandel, patea el cuero en largo buscando a los hombres de ataque, a ver si la pelea Alberto Reina, ojo la pelota dividida, Arnautenas. Llegó con ventaja al guardameta, lo había peleado el 5 del Real Oviedo, había pitado fuera de juego, pelota para el Villarreal. Balón que se despoja ya el conjunto Groguet, se hace con él Eric Beji. Bien ahí el costamarfileño, campo del Villarreal, balón para Sibo. ¿Y la invasión que fue de Sibo? Sí, pero bueno, no es invasión, porque yo creo que la imagen... Creo que fue de Chaira No, yo creo, no sé. Creo que fue de Ilias. Yo creo que es de Sibo, pero por la rodilla doblada, No sé, pero es que si no pisas, no sé, aparte, hasta donde yo tengo entendido, creo que modificaron esa norma y dijeron que la única manera que había de poder entrar, porque como os digo, entraban todos los jugadores, entran en el área, era que tuviese una intervención directa. Así que tiene que ser justo el de la rodilla el que toca la pelota. Porque si no, también está mal actuado por parte del VAR en ese sentido. Aunque bueno, ahora ya pasó, 0-1, no queda otra. Hay que seguir remando e intentar pues darle vuelta a esto, no queda otra.
Le pitan falta ahora Ilia Cheira en ataque. Le había cortado el paso Sergi Cardona, pero fue más ostentoso el movimiento de Ilia Cheira. Derribó al lateral del conjunto Groguet. Pelota ahora para el cuadro que dirige Marcelino García Toral. Ya han pasado 20 minutos y medio. ¡Qué barbaridad! Y no pasó nada, como quien dice. Nada. A ver, no pasó nada. el Oviedo tiene que proponer más, ¿eh? Sí, está claro. Está Es claro. verdad que, oye, que enfrente está el tercer clasificado de la liga, que se dice pronto, ¿eh? Pero claro, o sea, exigimos proponer más, pero claro. Pero llegas hasta aquí. Claro, no, o sea, sí, tienes que arreglarlo ahora. También te digo, yo estoy viendo un Villarreal que no está cómodo, ¿eh? Estoy viendo un Villarreal muy descafeinado, que no tiene velocidad en la circulación de balón, que le está costando. Tuvieron la acción del gol, tampoco tuvieron mucho más. Entonces, bueno, a ver, está claro, soy el tercer clasificado y está claro que te van a hacer daño, pero el Oviedo, mientras esté así, yo no lo veo mal, ¿eh? Ellos su gran virtud cuando juegan fuera es la salida, que salen muy rápido y te generan problemas con paredes, con tal, y se te plantan. Así ganaron varios partidos, dando pena en varios de ellos y ganando de cualquier manera. Entonces, quiero decir que el día del Alavés empatan bueno, increíble. Pelota para el Real Oviedo a la altura de la línea divisoria. Será saque de banda. Ahora el equipo de Guillermo Almada, jugando Dani Calvo con Eric Belli. La espera y la pide Nacho Vidal en el lateral derecho. Recibe el de Campello. Quiere encarar a la altura del banquillo de Marcelino García Toral. Jugando por dentro con Ilia Cheira. Retrasa el cuero para Siboto. Colombato aparece ahí en zona de creación. Apertura hacia la banda izquierda. Pase perfecto. Tenemos un gol clave en la lucha por la permanencia. Ha marcado el Rayo. Rayo 1, Español 0 en el minuto 87. Estos 3 puntos para el Rayo serían más que vida. 38 puntos igualaría al Español. El Español, ojo a la caída libre del Español, que sigue sin ganar en todo 2026. Ojo que está ahora mismo a 3 puntos del descenso. Cuidado, que las dinámicas, hay otro equipo así en segunda división que lleva una dinámica parecida, que es el Cádiz. Cuidado, que cuando te metes en esa dinámica... Le marcan el gol Óscar a la salida de un saque de esquina, ¿eh? Competir. Eso, a ver, voy a verlo. Mira Javi con López que la pone, no llega Viñas, despeja la zaga el Villarreal, dice el árbitro que no hay nada, buen balón, ahí si llega Cheira al suelo, pide penalti el Tartiere, la acaba Thiago Fernández, pegó en un jugador del Villarreal, al suelo Cheira, pide penalti el Tartiere. Y ojo ahora al ataque, la respuesta del equipo de Marcelino García Toral. Stani jugando por dentro. Balón para Cardona. El árbitro de momento que no se lleva la mano al pinganillo. Ojo al centro, al área. Belli despeja. Balón a banda para el Villarreal. O sea, bien el Tartiere porque hace lo que tiene que hacer, pero no es para. O sea, salvo que hay un pisotón que lo hayamos visto, no hay un empujón suficiente como para que se pueda hacer. Dani Parejo jugando con Pape Gueye. Apertura hacia la banda izquierda. La pincha Cardona. La puede poner. Botando. Balón al área pequeña. Se pasea. No llega nadie. Balón que lo recepciona Buchanan cerquita del banderín de córner. Presiona Javi López. Hace con la bola el Real Oviedo. Dice el árbitro que no hay absolutamente nada. Por lo tanto, no hay revisión posible. Ese intento amago de penalti sobre Ilia Cheira. Bueno, para el Villarreal. Se pierde la bola ya el Oviedo rápidamente. Será banda prácticamente en el mismo sitio en el que la efectuó. Bueno, el jugador del Villarreal se la juega, ¿eh? El jugador del Villarreal se la juega, Si pita penalti no pasa nada. No, si pita penalti es un empujón a la espalda. No, si pita penalti no lo corrige, eso seguro. Le apoya como mucho las manos, por ya, favor. pero no, las manos son... O sea, Puma, vamos a ver, tú que eres entrenador y que siempre dices que el fútbol es un deporte de contacto. Eso no es contacto. ¿Eh? Eso no es contacto. Eso lo hacen los niños con 10 años. Cuando vas a saltar de cabeza y te empujan por la espalda. Eso no es contacto. Aprecia, o sea, no, oye, la dureza. Cada uno puede tener su interpretación. ¿Tú aprecias que hay un empujón? Si pita penalti no pasa nada. ¿Tú aprecias que hay un empujón? Sí, el empujón es clarísimo. No, pues entonces eso no hay duda. Si es un empujón clarísimo para ti, tú no puedes llegar para tarde. ti es penalti, como una casa. Si tú no puedes llegar tarde. Para ti es penalti como una casa. Yo se lo pido, si el VAR lo mira es penalti. Si tú no puedes llegar con las palmas de la mano a la espalda de un futbolista y moverlo. Eso es falta. Si Cheira controla la pelota, al árbitro lo mete en un compromiso, ¿eh? Es un medio campo. O sea, para ti... ¡Ojo, Gueye! ¡Dentro del área Escandel! Providencial, tiene que salir Escandel en sus dominios, patea el cuero. ¡Ojo la pelota para Viñas! A ver si llegan el 1 para 1, la agarra. Sigue el uruguayo, banda derecha.
Ahí le presionan, le hacen falta, eso es tarjeta. Pues no se la saca el colegiado. Sí pita la falta de Renato Veiga, balón para el Oviedo. Que para ti, Puma, entonces desplaza al futbolista del Oviedo. Esas El manos momento desplaza, que apoyas le con- mueve. Es que son manos de un niño de 10 años. Cuando vas con las manos, con las palmas de la mano, al saltar de cabeza y lo empujas por detrás. Tonto, pero espérate. Para mí, si es fuera del área, pita falta seguro. Clarísimo. Ese medio campo es una fuera. Te la pisas, pero seguido. Esta Fede Viñas es menos falta que lo que va a hacer el jugador de Villarreal. No, no. Es verdad. Viendo la otra imagen, para mí Muy es... temerario. Si yo estoy en el banquillo y estoy como en primera federación, saco tarjeta y eso es penalti, lo pita seguro. Mira, hubo un penalti. Mira Javi López que la pone, no llega Vidal. El rechace para quién, para Colombato. De nuevo a la banda izquierda está Javi López. Le tira el desmarque Colombato, se la pide por dentro Thiago Fernández. Ahí está el control orientado, se la pide de nuevo Javi López. Ay, qué bien Thiago, qué bien Thiago. Ahí está el reverso, la pone Thiago, buen balón. Despeja la zaga del Villarreal. Cuero para el equipo Groguet. También os digo una cosa, si vamos a pitar pijades, pitémosles todos, ¿eh? Por eso. O sea, quiero decir, si Eso, si en, vamos en eso sí estoy de acuerdo contigo, Gallego. Si vamos a pitar pijadas, las pitamos todas, exactamente igual. Si pitamos que se repita el penalti por una pijadita, pues oye, entonces también hay que pitar todo tipo de pijadas y hay que ser exactamente igual de justos o equilibrados en un campo como en el otro, o en virtud de uno o en favor del otro. ¡Uy, qué bien Viñas! ¡Uy, qué bien Viñas! La recuperación, Viñas que tratando de encarar el 1 para 1. Balón para Ilya Chaira, pico del área. ¡Ay! El disparo de Chaira muy desviado. Pelota para el Villarreal, pero el Oviedo trata de cambiarle la cara al partido. Bueno, está intentando reaccionar el Oviedo, que es lo que tiene que hacer. Minuto 26, empieza a llegar más al área contraria. Bueno, la gente está enchufada, ¿eh? Parece que la gente Hay está... muchísima gente hoy, ¿no, Sí, sí, Gallego? parece que está con ganas la gente. Mucha. El termómetro del Tartiere siempre está en el fondo sur, que es el fondo más despoblado, y hoy está, bueno, prácticamente lleno. Sí que es verdad que luego hay alguna calva en la tribuna que tengo justo enfrente, tribuna este, ahí en las esquinitas, quizás la parte más floja, pero hay un entradón hoy en el Tartiere, estaremos del orden de 26-27, ¿eh? Eso que son las 9:30 de la noche. jueves, Sí, nueve y no, media. no, que Y- hoy es y una un faena que lo jueves. llevamos diciendo esta semana en directo a Marca Asturias. Para el que viene desde fuera, una faena, que es que hoy llega a casa a 9:30, 11:30, puede llegar perfectamente a la 1 de la mañana, ¿eh? Y eso contando que no sean de Narcea o de sitios un poco Claro, más no, lejos, el que vaya de Claro. lejos, sí, claro, a la 1, por ejemplo, claro, sí. Fácil. Pon que salga a las 11:30 hoy del Tartiere, pues eso, a la 1. Que por cierto, estoy viendo también el partido del Rayo Vallecano Español, 1-0. Sigue ganando el Rayo Vallecano en el 93 más 7. Es decir, nos vamos a ir hasta el 97. Pierde la bola Alberto Reina, pero recupera muy bien Nacho Vidal, haciéndole la cobertura al compañero. Balón para el Oviedo, balón para Colombato. Estamos en el 28,5. Sigue el 0-1 favorable al Villarreal con ese tanto de Nicolás Pepe desde los 11 metros. Sigo con la bola, se la pide Dani Calvo, recibe el defensa, capitán del Real Oviedo. Y el pase de Dani Calvo, corrige Thiago Fernández, pero ya había salido la bola. Protesta la grada del Carlos Tartiere, balón para el Villarreal. Otro partido que para mi gusto Reina está muy lejos de la pelota. No me gusta verlo tan aislado. Creo que nos puede dar mucho más si juega más en el medio del campo, pero bueno, es complicado. Reina, ahí llevamos toda la temporada diciendo que no funciona, no es media punta. No funciona y para mí es que con balón muchas veces no tiene opciones de poder recibir en zonas de peligro. Jugamos en vez de jugar con 2 puntos, no jugamos ni Mira, con un medio. Thiago que desborda, la pone, buen balón, Arnautenas. La jugada trenzada del Oviedo por la izquierda. Y ojo la recuperación, Colombato en zona de 3/4, la apertura hacia la banda izquierda. Ahí está Alberto Reina, la puede poner. La acompaña Javi López, por la Reina, buen balón. De nuevo Arnautenas. Están siendo centros muy inocentes desde la izquierda del Oviedo. Pero qué buena recuperación hay de Colombato, ¿eh? A ver, el Oviedo ahora ha dado un paso adelante, lógicamente, con este tanto del Villarreal. Ha adelantado la línea de presión, está más intenso. También hay que aguantar este ritmo. Mira, Thiago pide penalti. Nada, dice el árbitro que no hay nada. Había recuperado ahí muy bien Thiago en los límites del área. Trató de ingresar, le cortaron el paso. Y en cualquier caso igual hubiera sido hasta afuera. Balón para Cardona en el minuto 30. Gana el Villarreal 0-1.
Está el Oviedo. No, está el Oviedo bien ahora, ¿no, Puma? Oscar, muy bien, Está muy bien, está mejor, está intentando llegar, pero bueno, yo ahí lo que tengo miedo del Villarreal es la salida, ¿no? Porque el Villarreal, yo le vi muchos partidos este año fuera de casa varios y en casa sí te aprieta, pero fuera de casa es un equipo bastante vulnerable. De hecho, por eso he perdido 6 o 7 y es un equipo que suele sacar los puntos a la contra. Ahora ya se lo arreglo muy fácil con el regalo del penalti y ahora, bueno, pues yo creo que va a controlar el partido porque sí es cierto que es muy difícil hacerles daños. Defienden bien, están muy bien y después cuando ahí salen como aviones. Con la gente que tiene arriba, pues este BP además hace mucho daño, es muy incisivo y bueno. Pero bueno, hay que seguir en la línea y después yo creo que hoy va a ser importante. ¡Ojo, papel! Disparo desviado. Trató de buscar la portería de Aarón Escandel desde la frontal. Bola para el Oviedo, Puma. Que digo que hay que, a ver, en la segunda parte habrá que buscar Hassan que haga algo diferente y tal, porque si no el partido puede pasar los minutos, que es lo que le encanta a Marcelino, que no pase nada. Que no pase absolutamente nada. Con el marcador a favor, encantado. Sí, es feliz en eso. Entonces, bueno, es un poco lo que hay que buscar, ¿no? Mover el árbol. Pero ahora es muy pronto, todavía en la primera parte es muy pronto, no hay que arriesgar nada, hay que seguir. A lo mejor tienes alguna opción de marcar y si marcas empatas y bueno, vamos a ver lo que pasa en la segunda parte. Va a tener una falta, un lanzamiento de falta directo del Español, una muy buena posición para poder hacer el empate porque ahí se va a acabar, ¿eh? No va a ser Dimitrovic, ¿no? El que va a tirar porque está ahí junto a la pelota. Pues si está ahí, es que le va a pegar. Va a ser Dimitrovic, Sí, sí. sí, tiene toda la pinta. Por lo menos la está pidiendo él, eso seguro. Sí, sí. Pues sí, parece sí, que no, va a no. ser Dimitrovic. Si va, es que la va a pegar. El que le va a pegar. Esto sería histórico, ¿no? Ha marcado Dimitrovic en Liga. Uf, la entrada de Sibo. La entrada de Sibo a Pape Gay, ¿eh? Muy dura. El árbitro no ha pitado ni falta. Pero ojo a la revisión porque fue con la plancha, fue con todo Sigo. Y ojo al ataque del Villarreal. Balón desde la izquierda, muy llovido. No llega Buchanan, si llega No le va a pegar Javi Dimitrovic, López. No. Está un poco alejada, ¿eh? Ahí va. No le dejaron. Tirará de dos postes. Y nada, a las nubes. Buah, Sibo se equivoca, aunque no sea ni falta. Llega muy tarde y con los pies por delante. No sé, yo creo que puede ser amarilla, ¿no? Y, a ver, no ha pitado falta porque ha dejado seguir. Porque tenía el balón el Villarreal, pero bueno, no le va a enseñar la tarjeta tampoco, ¿eh? No. No, Nada. Sigan. Está perdiendo mucho tiempo los saques de banda del Villarreal. Bueno, esto es amarilla. Es un cachondeo lo de Buchanan. Ya lo hizo antes un par de veces, vuelve a hacerlo. Ahí está Buchanan, banda derecha, la pone. Claro, esto es oxígeno para el Villarreal. Vuelta otra vez para el saque de banda para Buchanan. Pero esto se corta rápido, sacas una amarilla. Esto es el árbitro. Aquí tiene que imponerse el árbitro, hombre. Eso sabes qué tiene pasa. que ir el árbitro a decir... es una condescendencia, hombre. ¿Sabes qué pasa? Que Eso es un cachondeo, pero ¿cuánto tiempo tarda en sacar? Si el árbitro no saca una tarjeta ya, van a seguir haciéndolo hasta el minuto 80, que es cuando la vaya a sacar. Aquí solo lo puede gestionar él. Cualquier cosa que haga el Oviedo solo le va a venir en su contra. Solo puede gestionar él. También te digo, contra un equipo que se está jugando la vida, tú que tienes todos los deberes hechos, juega, ven a ganar al Tartiere, no hay problema. Aquí todos sabemos que es un deporte ganar, pero no pierdas tiempo tampoco, ¿eh? Mira, saludamos por cierto también no solo a nuestros oyentes en el 101.7, 105.0, a través de la app en cualquier parte del mundo, también es también en el reproductor de Killer Asturias, pero también saludamos a nuestros espectadores y nos comentan en YouTube varios comentarios, todos acerca, o casi todos acerca de la polémica arbitral. Dice Rafacito77, madre mía, qué robo una semana más. Dice también Delfín TV 2617, ¿qué más da el año que viene? Porque vais a Gijón al derbi, dice. Es increíble, dice Rafacito también en 77, es increíble, te la juegas si estás contra 12. Otro seguidor que no es muy optimista, el Oviedo prácticamente está en segunda división. Bueno, vamos a ver qué pasa, que estamos todavía en el minuto 35 y el Oviedo está tratando de reaccionar. Por cierto, ha terminado el partido en Vallecas, victoria del Rayo Vallecano 1-0 ante el Español. El Rayo Vallecano con 38 puntos, los mismos que el Español, ojo, que insistimos, sigue sin ganar en todo 2026. Y es que está a 4 del descenso, ¿no? A 3, 4.
y con una dinámica que mete miedo. Y al final el fútbol son dinámicas y sensaciones muchas veces. El Español, como no se ponga las pilas, se va a ver quedando 3 jornadas en la pomada y eso es difícil de digerir, ¿eh? Porque el Oviedo es un equipo que sabe desde hace tiempo que va a estar ahí. El Español se pensaba que no. Tal y como está la clasificación ahora mismo, un empate es mal resultado para el Oviedo. Hombre, tal y como está el partido, te lo firmo ahora. Yo dije en la previa, todavía lo dije el otro día, que yo firmaba 4 puntos en estos 2 partidos, Villarreal y Elche, pase lo que pase con los demás. A poder ser el empate hoy y la victoria con el Elche. El Oviedo si suma un punto, seguiría exactamente igual que como empezó esta jornada, 6. Va a sumar los 3. No. Sí, quedaría 6. Sí. A mí el Villarreal... Pero te digo una cosa. A mí el Villarreal no me está diciendo nada. Cambia mucho la película de que los 3 puntos sean hoy a que sean contra el Elche, ¿eh? Yo prefiero más que sean 1000 veces más contra el Elche. Sí, pero si tienes los 3 puntos hoy, encaras el partido del Elche de otra manera. Claro, claro. Cuidado, que como ganes hoy, la gente si hoy 26.000, contra el Elche va a 27.000. No, digo a ciegas. Digo que digas, oye, que pasen estos 2 partidos, 4 de 6. ¿Cuál quieres? Esto, Bueno, obviamente. sí, está claro. Que son los primeros. Son los primeros. Pero digo, de a ciegas que simulamos los 2 partidos, ganar el del Elche. Yo insisto. Porque ha habido una amarilla, creo, para Escandel. Amarilla para Escandel. No sé si por protestar, una acción ahí que tuvo con Nicolás Pepe. Pues de esa pugna se lleva la cartulina amarilla, la primera del partido para Aarón Escandel. A mí me da la sensación, yo soy optimista y mira que vamos 0-1 y el resultado es el que es, pero veo un Villarreal muy apático, no los veo con ningún tipo de fluidez. Creo que como el Oviedo consiga meter un gol en cualquier acción, creo que se puede llevar el partido. No les veo, no me está diciendo nada el Villarreal hoy. Pero bueno, es más de lo mismo, con lo negativo, lo que decía antes, lo vi varios partidos, unos cuantos. Y es que, sobre todo fuera de casa es un equipo... Blandín, ¿eh? Oye, pasamos por el taller, chicos. Por la tarjeta de Scandel. Con Taller Mecánico El Zamorano, mecánica y electrónica del automóvil. Reparan y cargan aire acondicionado. Tienen la experiencia necesaria y el personal más cualificado. Puma, ¿dónde está? Taller Mecánico El Zamorano. ¿Dónde está? En Oviedo. Hombre, por supuesto. Más de 50 años cuidando de nuestros coches. Estás despistado, Puma, estás despistado. No, es que pensé que me querías decir en qué cae el número y tal. Ahí tanta precisión, Ahí se me ha complicado, Mira, se hace con la bola Ilia Chairi, está el recorte. Zona de 3/4 del ataque del Oviedo, balón para Alberto Reina en banda derecha. Ahí la controla el gaditano, balón de Nacho Vidal, no va a llegar Ilia Chaira. Cuero a banda para el Oviedo y ojo Belli que se duele. ¿Qué le pasa? Ojo Belli que se duele, ¿eh? ¿Se ha ido Vaya solo, golpe se ha llevado Belli antes. No, fue en una pugna por el balón, le habían hecho la cama y claro, luego al caer metió un golpe en la espalda importante. Bueno, mientras que sea un golpe, que por cierto, no sé si lo hemos comentado, yo creo que lo ha comentado también Gallego en su introducción, que ambientazo espectacular, el recibimiento también hoy al equipo, justo antes, a su llegada al Tartiere. Sí, pueden ver el vídeo en Killer Asturias. De hecho, creo que antes estaba abriendo la edición de Killer Asturias. Cómo ha sido ese recibimiento. Vamos, me he tenido que colar ahí entre la gente para grabar el vídeo. Bueno, fue espectacular. Pero la no gente muy Ivo. metida. Es que claro, no la saca Ivo. No puede entrar el VAR ahí. A ver, no es que no lo he visto. He llegado tarde. ¿Qué ha pasado? Claro, que el penalti lo para Escandel y la saca Ilias, no lo saca Claro, Sivo. por eso digo yo que el VAR ahí no puede entrar. Y es que Sivo, cuando golpea el juego del Villarreal, no tiene el pie apoyado en el o sea, ¿quién saca el balón? Ilias Chaira. Sí, es Sivo, además. O sea, es que entonces no tiene sentido que el VAR entra para No lo entendemos. Esto merece una explicación, claramente. Ahora mismo, si le pides una explicación a la federación, no te la van a saber ni dar ni ellos. Mira, no lee. Porque el del VAR está ahí en las rozas, tranquilo, con una cerveza y viendo partido. Que es lo que digo siempre. No hay quien lo entienda, lo del penalti repetido, la verdad. No hay quien lo entienda. Si cogéis los penaltis de las últimas 10 jornadas de cualquier equipo, me juego una cena donde quieras, Guisa, a que ves entrar a 4 jugadores por penalti. Seguro. Y van y nos lo pitan a nosotros en casa. No, bueno, y al margen de eso, ya poniéndonos escrupulosos, o sea, Sivo nos saca el balón. O sea,
Claro, No, es que ni llega. claro, si Simo influye directamente, Mira, te lo mira, puedo comprar. mira. Queríais un córner, queríais ir Alberto. Ahí está, primer saque de esquina para el Oviedo. Nos tomamos un culín y lo celebraríamos con una buena botellina en caso de gol para el empate. Consideraría Alberto en este saque de esquina. Nos tomamos un pescado y un marisco de temporada también para celebrar no solo el empate, sino la victoria que también puede llegar. Consideraría Alberto en Oviedo en la Lila. Va Santiago Colombato con pierna izquierda. Estamos en el 40 y medio. La pone Colombato. Buen balón. ¡No llega Belli! Y Batele dirigido a la cabeza de Belli. Un poco elevada esa pelota. Amenazaba el León Costa Marfileño, pero la pelota se pasea. Saque de portería para el Villarreal. No llega de milagro, ¿eh? Es una pena porque la verdad que el portero... Porque sí, la tocas va para Arnautenas por arriba, cuidado, ¿eh? Buah. Sí, se la había tragado, ¿eh? Balón para Quasisivo, la agarran por detrás, no pita nada el colegiado, entrega para Colombato, tiene la apertura para Alberto Reina, ataca al Oviedo, ahí están como leones, saliendo a la caza, Thiago Fernández acompaña a Javi López, a ver qué decide, el pase con el exterior es buenísimo, no llega Viñas, ojo, ay, madre mía, el sombrero que acaba de hacer Nicolás Pepe, ahí para sacar la pelota con elegancia, el Villarreal, pero rápidamente recupera el Oviedo y zona ya del Villarreal al suelo Viñas, dice el árbitro que no hay nada, y protesta el Tartiere. Bueno, a todo esto entiendo que dará 5 o 6 minutos de descuento, ¿no? Con todo lo que pasó. Entre que entró al bar, paró... Mira, la recuperación de Villas, la pierde y el árbitro dice que no hay absolutamente nada, que había tocado balón. Pelota para Pau Navarro, pelota para el Villarreal. Yo creo que 6 o 7 no nos lo quitan. Vamos, nadie, ¿eh? espero, porque paró el partido 4 veces. Balón para el conjunto Groguet, estamos en el 42, 3 para llegar al 45 y lo que añada Casintra. Al suelo Pape Gueye. Dice Alberto Reina que se había tirado con el gesto del asistente. Balón para el Villarreal. Ya la gente aprovechando, pues hay tanta gente que está aprovechando ya para ir al baño y no tener colas en el servicio. Pelota para el conjunto de Marcelino García Toral. Renato Veiga, hacia atrás con Pau Navarro. ¿Te tocó enfrentarte alguna vez a Marcelino, Puma? No. ¿Marcelino en el filial? No. Me tocó Burgos Bengoechea de árbitro, eso sí. En Copa del Rey contra el Mallorca. Con Luis García Plaza de entrenador. Pero Marcelino... Marcelino, de hecho, creo que es la primera vez que visita el Tartiere. Se puede pisar la media luna. En la media luna cuenta como el área. O sea, en teoría no puede entrar nadie la media luna. No se puede. La media luna no se puede tocar. O sea, la está pisando ligeramente, pero vamos, o sea, mira, hay una, es ponerse al milímetro de la regla. Mira, os voy a pasar la imagen. Quita esto. De Chaira. Vale, perfecto, pues si pitas eso sobre el papel es penalti, ¿no? Pues claro, el penalti a Chaira es penalti. No, o sea, efectivamente, o sea, si te pones al milímetro de la regla, y si te pones al milímetro de la regla y desde el VAR llaman para apreciar que Chaira está tocando ligeramente con su bota la línea de la media luna, entonces probablemente tengas que repetir todos los penaltis que se tiran en primera división, en segunda división, donde hay VAR. Es lo que estoy diciendo. O sea, al final el árbitro lo que tiene que hacer en un partido de fútbol es tener un baremo. Tú si marcas un baremo y entra al VAR, por eso... A mí me parece una broma de mal gusto. A Chaira le tienes que pitar penalti. Que se repita un penalti por eso. Me parece una broma de mal gusto. Exactamente igual, Puma, te lo digo, exactamente igual que me parecería una broma de mal gusto que te piten un penalti en contra por la acción que antes estábamos comentando. Y yo, si vas al límite y el penalti es penalti. O sea, si vas al vuelvo a lo de antes, si vas al milímetro de la regla. Sí. Pero es que claro, al final, si vas al milímetro de la regla, entonces de 90 minutos igual estábamos jugando 5 minutos de tiempo efectivo. Pues entonces depende cómo pongas el listón. Claro, sí, no, completamente. Es lo que decía también antes, si vas a ir al milímetro de la regla, con todas las consecuencias. En un campo y en otro. Para un equipo y para otro. Claro, porque lo que no puede ser es que para uno sí, para otro no, porque entonces, evidentemente, no estás aplicando el criterio de la objetividad
de manera equilibrada para los dos equipos. Aparte, nosotros dijimos, por ejemplo, en el penalti del Oviedo, que en cuanto vimos la jugada, penalti. O sea, no había otra. Al final es una imprudencia, penalti, esto es fútbol, está claro. Pero ya, tú no puedes hacer eso, lo que hizo ya Alavés. conocemos el tiempo añadido. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Oviedo. 6 minutos hasta el 51. Bueno, normal. Sí. Normal, podía ser un poco más generoso, ¿eh? Pero bueno, fue al VAR, paró 3 o 4 veces el partido. Fue 2 veces al VAR, sí. Entonces, podría haber sido un poco más generoso. Va a ser esta. Es ¡Cántalo, Gallego, cántalo! Banda de izquierda, la pone Thiago. Fácil para la defensa, Vaya, Groguet. Muy fácil, muy fácil. Tienes que mantener un poquito más la emoción. Como nosotros llegamos tarde y los oyentes que no están en el estadio también llegan un poquito. Mantienes ahí un poquito la emoción, a ver si nos ilusionamos y luego va. O sea, es que duró la emoción medio segundo ahora. Nada, el clímax bajó, vamos, a la mínima expresión. Venga, que hay que patar antes del descanso. Venga, Gallego, cántalo, venga. Hay que marcar un golín antes de llegar al tiempo de descanso, por supuesto. Es Buchanan, jugando con Parejo, el capitán del conjunto Groguet. Ataca Cardona, la puede colgar, le acompañan 2 jugadores dentro del área. Ojo ahí a Alfón González. Bien, Belli, muy atento, Belli al suelo, Belli, falta sobre el marfileño. Le pedían la tarjeta a Alfón. Y dice el árbitro que nada, pelota para el Oviedo. Termina el Oviedo, pues mejor que el Villarreal en estos últimos, bueno, más en estos últimos minutos no tanto, pero sí que en el último tramo de la primera parte bastante más propositivo, ¿eh? No, para mí, líneas generales, la primera parte del Oviedo fue mejor que la del Villarreal. Creo que pisó más campo contrario, llegó igual no de manera muy clara, pero estuvo generando ocasiones de gol y el Villarreal llegó 2 veces, en una le cayó un penalti y va ganando 0-1. No aportó nada más en todo el partido. Pero bueno, ahí está. Mira, Ilia Chaira tratando de encarar, perdona Puma, la acompaña Nacho Vidal, la puede colgar, la puede poner Ilia Chaira con pierna izquierda, a ver si la pelea Viñas, despejan de cabeza, puede llegar Dani Calvo, ahí para continuar el ataque, el peligro, bien ahora de cabeza Javi López, Colombato, no, Javi López, la puede colgar el de la Orotava, y está el Pitbull, tiene por dentro a Thiago, tiene por dentro también a el Colombato, 2 argentinos pidiéndole la bola, Sibo, apertura hacia la banda derecha, madre mía, el pase de Sibo, tú a defender, chico, porque estos cambios de orientación, déjalos a otra persona, hombre. Nacho Vidal, se la pide Sibo, ahí está Ilia Chaira, tratando de encarar, qué buena la rotura de Chaira, qué bueno el gesto de cadera, la puede poner Chaira, buen balón, no llega nadie, no llegó nadie en el área, si llega Javi López, la puede poner, pegó en el culo del defensor, córner para el Oviedo. Un culín, Puma, y unas andaricas, que cómo están, Puma, Gallego, Óscar, ¿cómo están las andaricas de Sidrería Alberto? ¡Rica, rica! Y si la acompañas con un buen pescado, ¡ay, Sidrería Alberto! Y si es con una victoria del Oviedo, ¡ay, Sidrería Alberto! ¡Qué cosa más rica! En Oviedo, en la Lila. Frota la lámpara Alberto Reina, la pone área pequeña, no llega Belli de nuevo, despeja la zaga del conjunto Groguet, Javi López, apertura para el propio Alberto Reina, la puede poner de nuevo la olla, ponla Alberto, ponla con cariño, ponla de esta Chiclana, buen balón, no llega Viñas al suelo, pide penalti Viñas, pero es que el remate fue horrible, ¿eh? El remate de Viñas fue horrible y estaba en boca de gol. Hemos visto poco ya Viñas, ¿eh? Mira. Esta es la única. Te voy a decir una cosa, para mí el balón para el primer palo y los centros laterales tienen premio. El portero tiene unas dudas a la hora de salir. O sea, yo si fuese el míster le diría a Thiago y a Chaira que cuanto pueden sacar centro y fe de atacar el primer palo, porque creo que hay un filón para poder meter el primer gol, ¿eh? Madre mía, el pase de el guardameta Arnau Tenas. Parecía que estaba buscando a Marcelino. Balón a banda, pelota para el Oviedo. Nacho Vidal. Se la pide Fede Viñas, también Alberto Reina. Estamos en el 49, 2 para llegar al 51. Aprieta el Tartiere, grito de guerra. Oviedo. Al suelo y la Chaira, no pita nada el colegiado. Se va a quedar con la bola Eric Belli. Balón muy llovido, buscando a Fede Viñas, a ver si le gana el uruguayo. Le están secando, es que le están secando a Viñas, ¿eh? Tiene el Villarreal la lección muy bien aprendida, ¿eh? Nada, ¿te acuerdas lo que te dije en Vigo, no? Sí. Pues eso, va a tocar uno y la va a enchufar. Javi López que la pone, buen balón, y la Chaira, el remate a los guantes de Arnau Tenas. El centro perfecto de Javi López, Diego Iliachaira, quizás llevaba la pelota poca inercia, poca fuerza, y el remate de Iliachaira a los guantes
remate es fácil para el guardameta. Bueno, cada vez está llegando más, ¿eh? O sea, el descanso no le viene bien al Oviedo, ¿eh? Porque es cuando mejor está ahora mismo. Es una jugada difícil para Chaira, porque ese balón viene muy pingón y tiene que darle demasiada fuerza, remata desde muy lejos, muy complicado solo. Madre mía, si Boy está teniendo unos problemas con balón. Por eso el otro día le di un 9, porque hizo lo que tenía que hacer, que era controlar y pasárselo al lado, y hoy ya se está intentando hacer más cosas de las que tiene que hacer el pivote. Pivote exclusivo, claro. Bien. Es que un pivote con toque de balón era Turella ya. Claro, pero él lo que tiene que hacer es jugar con Reina y con Colombato y guardar la posición para ayudar a los centrales. Fin. No querer hacer de más. No por querer hacer de más es mejor jugador. 30 segundos para llegar al 51 e irnos al túnel de vestuarios. El envío. Está como un flan el guardameta del Villarreal, ¿eh? Sí, yo lo digo. Ahora Para mí Arnau está muy inseguro, tanto a balón parado como debajo de los palos, en los córneres, en faltas laterales, en balones pingones. Hay que buscar por ahí porque yo creo que podemos entrar en tener ocasiones de gol a base de, sobre todo, no regalar e intentar meter centros que comprometan al portero, porque yo lo veo muy inseguro. Final de la primera parte en el Carlos Tartiere, así lo decreta Ricardo de Burgos, Bengoechea, pitos para el colegiado vasco, se van los jugadores a túnel de vestuarios, final de la primera parte, Real Oviedo 0, Villarreal 1. Está perdiendo el Oviedo con ese tanto polémico, no por el penalti pitado, sino por la repetición del penalti, porque inicialmente lo había parado Aaron Escandel, a la segunda sí lo transformó el Villarreal. ¿Reacciones, Gallego? Pues mira, vamos a escuchar ahora el Tartiere porque están enfocando el camino a vestuarios los árbitros, el trío arbitral. Pues venga, así se han marchado Ricardo Bergoncha y sus asistentes. Buscamos valoraciones, Óscar, la tuya. Bueno, yo la verdad que sacando que el resultado todos sabemos que es malo, creo que vemos está bien el Oviedo, está compitiendo bien, está llegando por bandas. Sí es verdad que no tuvimos ninguna ocasión para poder decir clamorosa, pero creo que el planteamiento de Almada está saliendo bien. O sea, todos sabemos que vamos 0-1, no es el resultado que queríamos, pero para mí hay que seguir la línea que estamos. Un gol nos mete en el partido y yo sigo optimista, creo que se va a llevar la porra guisa, porque si metemos el 1-1 nos llevamos el partido, seguro. Puma. Bueno, yo creo que el resultado justo sería un empate y bueno, ahora mismo se está perdiendo, pero bueno, el equipo está compitiendo, ¿no? No es que el Villarreal no es el típico partido que puedes ver, es que el rival es el tercero y te está pasando por encima y pierdes 1-0, pero es más fácil que llegue el 0-2 que el empate a 1. Pues no, lo que se está viendo es al revés. Entonces, bueno, hay que tener esperanza, quedan 45 minutos y bueno, si el Oviedo es capaz de anotar un gol, va a entrar en el partido y posiblemente pueda levantar el partido. Lo que hay que tener mucho cuidado es la contra de ellos, que es de lo que viven, ¿no? Pues bueno, yo tengo esperanza. Gallego, tu valoración y buscamos también las estadísticas. Pues en las estadísticas del Vamos con las estadísticas. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Pues os cuento las estadísticas de esta primera parte de este partido entre el Oviedo y el Villarreal, que nos deja pues ese tanto de penalti de Nicolás Pepe. También nos ha dejado una cartulina amarilla, la que vio a Aaron Escandel. En cuanto a la posesión, 59% para el Oviedo, 41% para el Villarreal. Remates totales, 6 para los azules, 3 para el Villarreal. Saques de esquina, 2 para los carballones y ninguno para los castellonenses. Y luego en cuanto a expected goals, pues mira, aquí es bastante fiel el Villarreal a lo que refleja el marcador. 1,03 le dan y 0,3 al Oviedo. Un tercio de gol. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Gracias, Gallego, gracias, Puma, gracias, Óscar. Volvemos para la segunda parte. Recordad que yo he puesto Gallego, Óscar, Puma, he puesto un 2-1. Bueno, yo creo que vas a acertar. No digo más. Te lo contamos en la segunda. Jamón para ti. Radio Marca. Abrimos campo, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas. Notición Asturias. Ha llegado la velada del año y la mejor cortadora de jamón, Paula Díaz, ya está en el campo. Prepárate para la jugada perfecta y disfruta cada loncha al máximo en eventos deportivos, empresas y fiestas. Entrena como un campeón en sus cursos y formaciones y asegura el maridaje perfecto para todos tus invitados, siempre con una distribución a domicilio de campeonato. No te quedes atrás esta temporada y ficha por nosotros. Llama al 634-418-011 o escríbenos en @pauladíaz_cortador jamón. Paula Díaz, más jamón y menos drama. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. En Más y Más, la calidad que te sienta bien y con la que ahorras si eres club. Acumula 2,24 euros comprando 1 kilo de pez espada o acumula 1,9 euros comprando jamoncitos de pollo, bandeja de kilo. Con tu tarjeta Club Más y Más, el ahorro es real. En Más y Más, la calidad que te sienta bien y con la que ahorras si eres club. Acumula 5,99 euros en tu cupón ahorro comprando 1 kilo de queso manchego de Leitún o acumula 4,49 euros comprando 1 kilo de lomos de merluza. Con tu tarjeta Club Más y Más, el ahorro es real. En Gijón, en Nuevo Roces, Edificio Titanio. Promoción con viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, con unas calidades a otro nivel. Amplias terrazas con orientación sur, máxima certificación energética. Sistema de ventilación doble mecánica con recuperador de energía. Aporte complementario de ACS mediante energías renovables. Y un largo etcétera. No esperes ni un minuto más. Visita la página web www.alamos.es y comprueba que tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Constructora Los Álamos. Más de 60 años construyendo tus sueños. Sentir la pista, encontrar el ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también. Pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era. Infórmate en autosa.concesionariobmw.es. Autosa, tu concesionario BMW en Oviedo. En el ferroviario Chigres Picheru, la cocina tradicional asturiana se moderniza. Por su parrilla y por su horno de leña pasan los mejores productos de nuestra huerta, pescados del Cantábrico y varios cortes de carne que hará las delicias del paladar más exigente, como el chuletón premium. En el ferroviario disfrutarás de la mejor sidra de las 4 zonas sidreras de la región, de una afinada selección de quesos asturianos, y vas a poder celebrar unas pizzas de la manera más tradicional. Desde 1951, en Gascona 5, el ferroviario Chigres Picheru, donde lo tradicional está a la moda. Salas, Puerta de Occidente. Recorre el Camino de Santiago primitivo. Admira la tierra de los vaqueiros de Alzada. Visita una de las villas medievales mejor conservadas, las casas palaciegas, la arquitectura indiana. Pasea por parajes inolvidables. Observa los ríos de mayor tradición salmonera de España. Saborea sus quesos, da fuego al pitu. Endúlzate con los carajitos del profesor. Tierra medieval, legendaria y jacobea. Salas es tu destino. En Recambios Meres encontrará cualquier tipo de recambio y accesorio para automoción. Especialistas en vehículo industrial, de mercancía y pasajeros, para talleres mecánicos, empresas de transporte, concesionarios, transportistas y particulares, distribuidores oficiales de primeras marcas. Recambios Meres, desde 2001 volcados con nuestros clientes. Visítanos en el Polígono Industrial de Granda, nave 7 o en www.recambiosmeres.es. En Más y Más, la calidad que te sienta bien y con la que ahorras si eres club. Acumula 5,99 euros en tu cupón ahorro comprando 1 kilo de queso manchego de Leitún o acumula 4,49 euros comprando 1 kilo de lomos de merluza. Con tu tarjeta Club Más y Más, el ahorro es real.
¿Qué mueve un ascensor 3A? Mucho más que personas. Mueve empleo, mueve riqueza y mueve futuro para Asturias. Porque mientras otras empresas abandonan sus raíces, en 3A seguimos apostando por lo importante. Mantener la fabricación y la tecnología aquí, en casa. Vendemos a toda España y en los 5 continentes. Pero nuestros impuestos se quedan donde deben, en Asturias. Porque lo fácil es irse. Lo valioso es quedarse. Ascensores 3A. Orgullosamente de aquí. Esquí, ciclismo, montañismo, senderismo, Chena, destino deportivo, historia, gastronomía, fiesta, folclore, Chena, destino cultural, paisaje, biodiversidad, Chena, tu destino natural, Chena, un destino para disfrutar con los 5 sentidos. Imagina un lugar donde el silencio se escucha. Un lugar inalterado por el tiempo, lleno de vida, donde descubrir es detenerse. Imagina un lugar donde soñar es vivir. Ayer cambia tu vida. Visita Ayer. Más información en www.ayer.es. ¿Has estudiado fuera de España y quieres homologar tus estudios? En Agorastur te ayudamos. Tu futuro, nuestro objetivo. Para más información, www.agorastur.es. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Taller Mecánico El Zamorano. Mecánica y electrónica del automóvil. Reparamos y cargamos aire acondicionado. Tenemos la experiencia necesaria y el personal más cualificado. En Oviedo, en la calle Velázquez, número 10. Pide tu cita en el 985 28 27 30. Taller Mecánico El Zamorano. Más de 50 años al servicio de nuestros clientes. Vive una experiencia gastronómica basada en la cocina tradicional asturiana. En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna Sidrerías somos especialistas en carnes, en los sabores de siempre buscando la excelencia, con expertos escanciadores y con un equipo profesional de primer nivel. En la calle Puerto de Pajares 9 y calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías tradicionales asturianas en Oviedo. Casintra Port, expansión de Casintra Grupo en el puerto del Musel, Gijón, con un nuevo centro logístico dedicado al almacenaje y logística del contenedor, operador económico autorizado, trámites y documentaciones aduaneras, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros. Casintra Port, más que transporte. ¿Buscas el mejor producto para barnizar o pintar tu casa? Pues tu sitio está en Ferastur, especialistas en la distribución de las primeras marcas de barnices, pinturas, maquinaria y herramientas. Amplia variedad de productos para cualquier superficie. Cuenta con un alto equipo de profesionales que hacen de Ferastur una empresa líder en el sector. Visítalos en Avilés, Oviedo y Gijón o en su web ferastur.com. Ferastur, referente en pinturas y barnices desde hace más de 35 años. Si buscas eficacia y profesionalidad a la hora de dejar tu coche en un taller, no busques más. Tu sitio está en MMA, mantenimiento multimarca del automóvil. Tu taller de confianza en Oviedo, formado en las más novedosas tecnologías. En MMA trabajan con todas las marcas del mercado y realizan todo tipo de servicios del automóvil. Visítalos en Oviedo, en la calle Benjamín Ortiz, 1622. No te arrepentirás. En Ascensores 3A contamos con el equipo técnico más amplio de Asturias. Eso significa rapidez, disponibilidad y la tranquilidad de tener siempre a un profesional cerca. Somos de aquí. Conocemos y cuidamos a nuestros vecinos con un servicio de mantenimiento de máxima confianza. Sea cual sea la marca de tu ascensor, súbete a 3A y comprueba el valor de lo nuestro. Porque más de 40 años de experiencia y miles de clientes nos avalan. Ascensores 3A, orgullosamente de aquí.
Si quieres ponerte en forma, tu gimnasio de confianza es Tartiere Sport. Abierto 24 horas al día, 365 días al año, para que no pongas la disculpa de que no tienes tiempo. Con un espacio renovado de 210 metros de sala de musculación, con maquinaria de última generación y con los mejores profesionales con más de 15 años de experiencia. En Tartiere Sport tienen una amplia oferta de actividades, clases dirigidas, yoga, pilates, tai chi, zumba, full training, también entrenamientos personales, nutrición deportiva y servicio de fisioterapia. Tartiere Sport está en Oviedo, en la calle Bernardo Casellas 2, bajo, haciendo esquina con Argañosa. También puedes visitarlos en sus redes sociales. Glass Drive ha reabierto sus puertas. Con 20 años de experiencia, Glass Drive es la cristalería de referencia para tu coche. Reparan los automóviles de forma rápida y con productos de calidad. Ahora con cada servicio te desinfectan con ozono tu coche. Glass Drive, la garantía es su seña de identidad. Visítalos en Mieres, Pola de Siero y Lentregu o llama al 628 919393. Glass Drive, expertos en lunas para el automóvil. Radio Marca. Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. 37 minutos sobre las 10 de la noche. Sale el trío arbitral con pitos por parte de los espectadores en las gradas del Carlos Tartiere. A punto de comenzar la segunda parte, Gallego, y no sé si me ha parecido ver que va a haber un cambio en el Villarreal. Sí, va a haber un cambio en el Villarreal. Va a entrar Miakutache. Y se retira, entiendo que uno de los delanteros. Sí. Dani, ¿no? Ulaguesegui. Eso, van a quitar ese porque la verdad. No, Buchanan. Lo quitan a Buchanan. Se carga Buchanan. Este es peligrosísimo, ¿eh? Este punta, ¿eh? Lleva unos cuantos goles, ¿eh? Esta temporada lleva 9 tantos. Es el máximo goleador del Villarreal. Este lo conocía bien Marcelino, que estaba con el Olympique de Lyon. Cautache. Salen ya los jugadores del Real Oviedo al césped, con ese cambio, como decimos, en el Villarreal, con la entrada de Micautache, y se retira Buchanan. Por lo tanto, pues tiene que ahora ajustar ahí el equipo de Marcelino García Toral, el técnico de Careñes. Va a ser bola para el Real Oviedo. Los encargados de ponerlo en juego. Por cierto que, mira, la gente, qué memoria tiene, ¿eh? Yo los envidio. Dice un usuario en Twitter que Daniel Trujillo Suárez, que es el colegiado que está en el VAR, fue el que se había retirado como árbitro principal en el Carlos Tartiere. Para aquel árbitro que se hizo la foto con la familia, hubo ahí un homenaje, tal y cual. Y ahora, mira, está desde el VAR. Yo pensaba que cuando un árbitro se retiraba, ya se retiraba con No, porque todos, no es que se enganchan ahí al VAR y están ahí. No sé cuánto claro, Gallego, andas perdido, macho. No sé cuánto les pagarán el VAR, pero seguro que bien. Que ganan una pasta. Por eso el VAR no va a desaparecer en la vida. Y en Madrid, tranquilo, sin Bueno, desplazarse. ahí, a la lo que oficina. digo yo, con una cerveza ahí tranquilos. Sin alcohol, ¿no? Una 0-0 tostada. Bueno. Los pitos se los comen en el campo. Está tranquilo en el bar, luego a cenar y... Y algunos se duermen, ¿no ves que a veces no pitan alguna jugada? Pues están durmiendo. Imagínate, a las 4 y pico de la tarde, después de comer, que comieron bien y tal. Un pegacín. Un partido a las 2 de la tarde piden un globo. Claro. Pues ya arranca el partido, primeros compases del segundo acto, ya todo el mundo en sus asientos ya animando al Real Oviedo, y la sensación que había en los vomitorios, yo que he podido charlar con algún oviedista de la que iba a los baños, me decía muchos, esto al revés no nos pasa, o sea, al revés no nos pitan este penalti y al revés no nos mandan repetir.
Bueno, Balón para el Villarreal. A ver, está claro que el peso que tiene un equipo que va tercero en la tabla no lo tiene el Oviedo. Eso creo que lo sabemos todos. Pero es que me parece muy injusto, la verdad. La decisión que tomó el árbitro del VAR me parece que es desproporcionada. No puedes hacer repetir un penalti por eso. Y claro, es que también los árbitros tienen que saber la jornada y lo que se están jugando todos los equipos. Al final, el Oviedo le estás perjudicando. No es lo mismo este penalti, la jornada 2, que ahora. Y sobre todo me duele porque el Oviedo había empezado muy bien el partido y fue un bofetón del que tardó como 15 minutos en recuperarse. Entonces yo creo que bueno, vamos a olvidar eso y vamos a intentar progresar y competir, que vuelvo a repetir que si hacemos un gol conseguimos ganar el partido. Pues ojalá que sea así, podamos marcar ese tanto primero, lo más primero posible. Balón para el Oviedo, la va a poner Javi López en saque de banda a la altura de la divisoria. Buscando. Y yo cumplo mis socios promesas, entre la y no mira a nadie. Yo cumplo mis promesas. Si el Oviedo suma 6 de 6, yo invito a estos dos señores, a ti no Gallego, a ti Pablo, bueno, ya lo veremos. No estabas dentro de la ecuación, pero al señor que toca a mi izquierda y al señor que toca a la derecha, yo les invito una chuleta. De alterno. Ahí está Thiago, en el pico del área la pone Thiago, buen balón, Vidal, pegó en un jugador del Villarreal, la tuvo Nacho Vidal, de primeras, de volea, dentro del área al segundo palo, qué bien lo encontró Thiago, qué bien encañonó Nacho Vidal, y despejó la zaga, Groguet, balón a banda para el conjunto castellonense. Y unas andaricas en Sirial. Ah, bueno, bien. Bueno, entonces tenemos que... Bien, entonces. Claro, tenemos que hacer una ruta. Claro, tenemos que hacer una ruta, ¿no? ¿Verdad? Oye, ahora que vamos a dar el playoff del Oviedo baloncesto, qué mejor oportunidad que cuando vayamos al Palacio ir antes a comer a Alberto. ¿Qué pasa? La tenemos pendiente. Sí, por mí estupendo. Sí. Oh, ¿antes o después? Antes, ¿no? Depende de la hora del partido. Si nos ponen un domingo 12:30, igual hay que ir después. Ya tenemos fechas, ¿no? Y si es... Todavía, bueno, no las controlo. Sé que hay unas fechas ya preestablecidas. Mira a Pablo Blanco, que está ahí al frente de la técnica, cómo se apunta al bombardeo. Dice, yo pago la sede. Hombre, ahí, la buena encima, con denominación de origen. Oye, de Tato, ¿qué sabemos? Que no saludó ni nada hoy. ¡Tato! Ah, está hablando para Nacional, lo acabo de despistar, acabo de pegarle en la mampara como si fuera en un vis a vis. Se olvidó de nosotros, Tato. Mira Viñas que la pelea, el remate de cabeza, pegó en el cogote de Pau Navarro, atrapó sin problemas a Arnau Tena. Se duela ahí el defensor del Villarreal, no sé de qué, porque bueno, tampoco es que haya sido un impacto muy fuerte. Hombre, pues de lo mismo que pasó en los saques de banda en el primer tiempo. Ahora cada jugada que puedan parar el partido lo van a parar, eso está claro. Pero vuelvo a decir lo mismo que dije en la primera parte. Esto lo tiene que manejar, el que lo tiene que manejar. No podemos hacer nada en ninguno de los dos equipos. El Oviedo no puede hacer nada y no puede entrar tampoco en el hecho de pasarse con protestas o entrar en el juego de ellos, porque es lo peor que puedes hacer. Claro, le saques una tarjeta a Scandell, que sabe Dios por qué, y esto se lleva perdido tiempo desde el minuto 30 y no saques nada. Bueno, más de lo mismo. Yo tengo la sensación que, claro, que igual es una absoluta estupidez luego de lo que pueda pasar, que el Villarreal, como no marque el segundo, el Villarreal no va a poder aguantar, porque la dinámica del partido invita a pensar que el Oviedo va a marcar. O sea, si el Oviedo mantiene la intensidad, que claro, es que fíjate ahora, cómo está presionando el Oviedo en bloque, Hay que mantener también esta intensidad, Pumba, Óscar. Muy difícil, muy difícil. Mantener esta es muy difícil y después ten en cuenta que ellos le quedan 4 cambios y son 4 cambios igual que los que están jugando. Y el peligro, Óscar, que veo yo, por ejemplo, esa línea de presión en bloque que estábamos viendo, con un pase como no te superan una línea de presión, te superan prácticamente 2 líneas de presión y es prácticamente un contragolpe delante de Aaron Scandell. Totalmente. Tú cuando lanzas la presión tan arriba, claro, te la juegas hombre a hombre, pero tienes un problema, que como consigan superar esas 2 líneas de presión... Y los centrales... Mira, Thiago, mete la diagonal, Thiago, el pase filtrado para Viñas dentro del área, Thiago, ¡qué disparo fuera! Estaba en posición franca de disparo Thiago, pero madre mía, qué mal le salió. Por encima del travesaño la tuvo el Oviedo en este inicio de segunda parte. Le había quedado bien, Sí. Pero va teniendo 2 disparos, el de Nacho Vidal y el de Thiago ahora. Si cogen portería estamos hablando de otras cosas, Pues no, bueno, pues buena cosa. Mira cómo lanza la presión arriba el Oviedo, Sí, hombre a hombre, es lo que decía, o sea, está asumiendo muchos riesgos ahora.
Claro, también te digo, pero es una buena manera también de decir al Villarreal, Sí, nosotros pero mira, vamos a estar aquí, claro. a esto me refiero yo. O sea, Hombre, fíjate sí. que con un pase prácticamente... Y eso que el Villarreal está muy apático. Es que claro, al final tú puedes tener toda la buena intención del mundo con 2 líneas de presión súper adelantadas, pero tiene que ser algo efectivo. O sea, fíjate lo fácil que ha salido el Villarreal, es sin despeinarse. Eso te hace correr, pero después te tienes que juntar rápido y después cuando robes salir. Pero te hace correr mucho, entonces después tendrás que hacer cambios porque si no es imposible. Eso te iba a comentar, cuando propones esto y una presión tan intensa, el míster ya tiene que tener en mente los cambios que va a hacer porque son los que te van a sujetar el equipo físicamente. O sea, si ahora mismo vas a desgastar muchísimo la línea del medio del campo porque van a estar corriendo 40 metros cada vez que saque el Villarreal. Y claro, tú ya tienes que tener en la cabeza los cambios que vas a hacer. Mira el pase de exterior de Ilia Cheira para Thiago. Le tira el desmarque Javi López, el pase de la muerte atrás. Reina. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Arnautenas! Va a ser córner para Oviedo, la más clara del partido la tuvo Alberto Reina. Qué bien lo hace el Oviedo, qué bien lo hace Reina también. Lo hace muy bien Reina, controla con el pecho, orienta el control para luego pegarle con su pierna izquierda. Lo hace muy bien Reina, lo hace muy bien el Oviedo, que ha merecido el gol, que está mereciendo el gol. Con Sidrería Alberto, con las andaricas, y tomamos un buen pescado, un buen marisco, o lo que tú quieras en Sidrería Alberto, porque todo está buenísimo en la sidra. Escanciada en Sidrería Alberto, el Oviedo, en la Lila. Madre mía, la estrategia del Oviedo, el centro de Alberto Reina. Estaba ahí alguien en el balcón del área para el remate, pero es que se anticipó el Villarreal. Esa de que colgarlas a la olla, hombre, que tienes a Viñas, que tienes a Belli, que tienes a Calvo, que van bien de cabeza. Mira Viñas, que la gana, zona de 3/4. Era para la volea de Nacho Vidal, pero no sé qué futbolista creo que es el lateral zurdo del Villarreal, que lo ve muy rápido. Uy, qué bien la combinación, Alberto Reina dentro del área. Se la pedía Viñas, a ver si recupera Thiago, la falta del argentino. Uy, madre mía. Uy, qué jugada, madre mía, lo que acaba de hacer. Ay, Nicolás Pepe en la ruleta rusa, jugando por dentro con Nicolás Pepe al suelo y para recuperar Belli. Viene ahí, Viñas estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego Viñas, el recorte, sigue Viñas con la bola, pero estaban fuera de juego. Viñas, fuera, pero claro, es que estabas en fuera de juego, amigo. Clamoroso, además. Yo tampoco entiendo que tarden una hora en señalar un fuera de juego tan claro. Me parece que no lo hace bien ni a Viñas ni al Villarreal. El balón estamos seguros que viene de Sigo, ¿no? Sí. Que por cierto, la jugada anterior, la de la ocasión de Reina, es una jugada muy buena del Oviedo, ¿eh? Desde la apertura de Cheira, creo que es a Thiago. Es una gran jugada del Oviedo. No, el Oviedo está bien, empezó muy bien la segunda parte. Se impacienta el Tartiere porque está el Villarreal ahí jugando con el crono. Qué bien, Belli, anticipándose. Ahí a la acción, está siendo de los mejores del Oviedo, Belli, ¿eh? Muy buen partido de Belli hoy. Está jugando contra ese equipo. O sea, si Puma no lo mencionó en todo el partido, es que está bien. Sí. Y yo te digo, siempre digo lo mismo. Tiene unas condiciones espectaculares, pero yo no me fío mucho. A ver, jugó donde jugó por algo, eso no lo regalan tampoco. Entonces tiene que tener unas condiciones muy buenas. Mira, están calentando Ovie Echaria, Pablo Agudín, Thiago Borbas, Haisen Hassan y Raín Al Hassan. No me hará el cambio, Javi López otra vez. Te digo una cosa. Yo ahora mismo no toco nada. Se llama la desilusión en lo que está calentando. No me digas que los jugadores que están calentando de Las Palmas, por favor. Que entro en pánico. Las Palmas del Villarreal. Eso, del Villarreal, perdón. Moleiro. No los he visto, los tengo al otro lado. Oye, la última vez que vi derecha. unos de amarillo en el Tartiere como el Cádiz en un partido importante, lo sacamos, así que hoy lo vamos a sacar también, ya verás. Ojalá. Con aquel cabezazo de Diego Cervero. Madre mía. Balón para Eric Belli. Apertura hacia la banda derecha para Ilia Cheira. La acompaña Nacho Vidal. Estaba libre de marca Vidal. Al suelo Viñas dentro del área. Bola para Nacho Vidal. La podía poner con pierna de izquierda. La Samaga ahora se acomoda. ¡Ay! No se entendió con Ilia Cheira. Pero qué bien Viñas al suelo recuperando. Ahí está Thiago. Se la pide Colombato. Thiago. Madre mía, qué jugada de fe. Rabona, de Espuela, llámalo como quieras. Le llega la pelota directamente a los dominios de Arnautenas. Que bien había recuperado ahí.
Bueno, Fede Viñas es el Ojo a Viñas, se duele el brazo. más recuperador, ¿no? De la liga, el delantero más recuperador de la liga. Sí, le ha dado un pinchazo ahí en el brazo, ¿no? Parece. Brazo derecho. Pero da Salta igual. a calentar Santi Cazorla. Y el cambio es, bueno, del banquillo es Pablo Agudín. Se retira el banquillo. Bueno, esos calentamientos Balón para el Villarreal. para tener a la gente activada. Los calentamientos que odian los futbolistas. Claro. Que los odiamos con todo nuestro alma. Ojo a Mikau Tauche. Ahí está el disparo. ¡No Escandel! Probó suerte Nicolás Pepe. Se la puso ahí. Mika Tauche a Nicolás Pepe y el disparo manso a los dominios de Aarón Escandel. Bueno, para el Real Oviedo, estamos en el 57 ya. 12 de la segunda parte y sigue el 0-1 favorable al equipo de Marcelino García Toral. Javi López con Colombato. Se preparan dos cambios en el Villarreal. No sé si es uno es Moleiro y el otro me parece que es Ayoce, creo, ¿eh? Sí, bueno. A ver, esos jugadores al Solo. final van a hacer que el Villarreal tenga más posesión de balón, pero bueno, no tienen por qué cambiar nada. Seguramente ponga hombre por hombre, así que hay que seguir. Mira, Chaira que llega con ventaja, la pone Chaira, pegó en un jugador del Villarreal, va a ser córner para el Oviedo. Gallego, tomamos un buen rollo de bonito. Venga. Y luego, venga, un entrecote en sidrería, Alberto. Y de postre, Gallego. Pues una tartina de queso. Y sidra, mucha sidra, pero con moderación para pasarlo bien y comer bien en sidrería, Alberto, en Oviedo, en La Lila. Ahí está el laboratorio de Guillermo Almada. La va a poner Santiago Colombato con pierna izquierda. Estamos en el 58 en el Tartiere. La pone Colombato muy oído. Segundo palo de cabeza. Dani Calvo por encima del travesaño. Había llegado con ventaja, pero colocó mal la cabeza. El esférico para el Villarreal. Ellos a balón parado sufren una barbaridad. Bueno, remata solo. Ellos a balón parado sufren una barbaridad, porque están achicando mucho por culpa de que Arnau no tiene confianza en salir, entonces están metiendo la línea y las marcas muy en el área pequeña. Vamos, ni jugadas a balón parado ni nada, meterla en el área pequeña, todos a cara de perro a por ella, porque yo creo que ahí podemos hacer gol. No me canso de decirlo, que a balón parado el Oviedo hoy tiene que hacer un gol. Balón para el Oviedo en saque de banda. Buena la presión ahora del equipo de Guillermo Almada. Va a sacar Javi López jugando con Diego Fernández. Intentaba y el desmarca Alberto Reina tocando consigo. Sibo, tú pásala, hombre, pásala. No te compliques, claro, Colombato. Todo el que tengas al lado, el que esté libre. No inventes. Belli con la bola, el marfileño se la pide Nacho Vidal pegadito a la línea de Cal. Por dentro Ilia Chaira. Está el partido, ¿no? Yo no sé si para Hassan, alguien con, no sé, que corra un poco más la banda, que tenga más profundidad. También es verdad que el Villarreal sabe defender ahí bien por banda, Bueno, pero Hassan lo llevamos haciendo todo el año, es el jugador más diferente que tenemos. Al final, tal y como está el Oviedo, que está llegando, yo creo que puede hacer mucho daño. Lo que pasa que ahora mismo yo no haría cambios, igual el equipo bien. Yo esperaría un poco más. El cambio de orientación de Dani Calvo. Uy, el sombrerito de Ilia Chaira al suelo y va a ser falta, pero el árbitro dice que no hay cartulina. Protesta el Tartiere, que ya se está impacientando nuevamente con el colegiado. Y ojo a la falta, que es muy guapa, Pues es lo que estoy comentando, es a balón falta parado. muy guapa. A balón parado, ponerle en compromiso a Arnau, que tenga que salir, que tenga que asumir riesgos, que ahí vamos a tener opciones. Vamos a ver a qué altura defienden esta falta. Si la defienden muy afuera o se meten muy adentro. Si se meten muy adentro, pues mejor, ¿no? Pero Va Colombato. Va el argentino. Mira cómo aprieta el Tartiere. Tambores de guerra. Ahora os digo la asistencia, que ya conocemos la asistencia, pero vamos primero con la falta. Va Colombato con rosquita muy cerrada. Los dominios de Arnau Tenas. 27.092. Bueno, casi nada la muy bien, demasiado cerrada, no puede, tiene que ir entre vaya al área pequeña con mucho. Ilia Chaira en banda derecha, se la pide Viñas. Ahí está Chaira tratando de encarar, jugando con Colombato. Sibo tiene el pase de seguridad para Dani Calvo. Está engordando la posición el Oviedo, pero una barbaridad. Dice archivo VAR, cruce de cables del VAR en el Real Oviedo Villarreal. Ilia Chaira tiene la pierna derecha en el aire y la izquierda pisando levemente la línea. Conclusión de archivo VAR,
no debe repetirse. En la presente temporada no se ha repetido ningún penalti por pisar únicamente la línea. Y van y nos lo pitan a nosotros. Es que es lo que me mosquea a mí, hombre. Y van y nos lo pitan a nosotros. Ojo a la carrera de Cardona en banda izquierda, pisando campo del Real Oviedo, va Cardona, el pase por dentro para Mikau Tauche, ahí viene por detrás Dani Parejo, bien la presión de Javi López, a ver si no se les abola el último tocar, pareció que era el jugador del Villarreal. Pues dice el árbitro que no, que fue el jugador del conjunto Carballón. Cuando ya se va a producir ese doble cambio en el Villarreal, va a entrar con el 20 Moleiro y con el 22 Ayoce. Vaya dos. Bueno, buenos jugadores nivel top de primera división. Pero bueno, este es el equipo que va tercero. Es normal que esos cambios sean jugadores de mucho nivel. Voy a quitar a Alfo. Voy a quitar a Moreiro ahí. Hombre por hombre, no se complica. Minutos para todos y listo. Y el otro es Tani Oluwaseyi. Se retira el delantero. Está yo hace punta. Sigue con 1-4-4-2 y de seguir. El Marcelino para eso. ¿Aló? No se complica. Balón para Nacho Vidal, hacia atrás con Aarón Escandel, la presión de Ayoce. El de Carcagente, que no se complica, envía el balón lejos, a ver si llega algún jugador del Oviedo en segunda instancia. Se hace con ella ahí en el centro del campo. El conjunto castellonense, se fue Renato Veiga, balón hacia atrás para Arnau Tenas, patea el cuero a campo del Oviedo. Javi López no llega, Colombato, ojalá Garrón, se va al suelo el jugador del Villarreal, no pita nada el colegiado, balón para el Oviedo. Hay que aprovecharlo, Javi López con Thiago Fernández, a ver si encara. Vamos Thiago, ahí está el torpedo, qué bueno el caño, qué bueno Thiago, el recorte dentro del área. Se le quedó la bola atrás, pero llega Sibo, sigue Sibo, madre mía, se lo cree Sibo, lo pone Sibo al área, no llega nadie, despeja Renato Veiga, cuero para el Villarreal. Qué bien lo había hecho Sibo, para que luego digáis que no tiene trazo con balón. Balón para el conjunto Groguet, ojo a la contra, ojo a la respuesta. Quiere encarar Nicolás Pepe dentro del área. Ojo el centro de Ayoce. Bien Nacho Vidal con el pecho. Se la deja Aarón Escandel, balón para el Oviedo que tiene espacio en banda izquierda. No hay tregua, ¿eh? Sí. No, es que ahora si vas a golpes... No te va a salir. Si vas a golpes... Salvo que des tú primero con el 1-1, entonces bueno. Eso sí, pero si no te pueden matar. Pero eso vete en el minuto 80, a puñetazos como el Villarreal. Ahora yo no lo veo. Sí, pero bueno, el juego te lo exige y si estás apretado, tú fíjate que el Oviedo lleva 11 tiros. 11 tiros. El grafismo que ahora mismo nos muestran 11 tiros de el Oviedo por solo 4 del Villarreal. El Villarreal no aportó nada en todo el partido. Está haciendo un partido así. El Villarreal está ganando a lo Bordalás. Sí, totalmente. A lo Marcelino. Que es el perfil también. ¿Qué te iba a comentar? Minuto 64, yo quiero a Santi Cazorla ya, ¿eh? Ya estoy, ¿eh? Sí. Yo lo quiero ya. A balón parado y hacemos un gol. Seguro. Alberto Reina, Colombato, zona de 3/4, Thiago Fernández, que mira hacia la portería, toca en corto con Colombato, de nuevo Thiago, tratando de circular el Oviedo, tratando de desactivar la zaga del equipo de Marcelino, el cuero muy botado, llegado ahí a la derecha para Ilia Cheira, quiere encarar, caracolea, sigue Cheira con la bola, Sibo, él la pone de primeras, nada, fácil para Renato Vega, Colombato, Thiago, ahí la intentaba de primeras con Alberto Reina, de nuevo Thiago, de espaldas a portería, date la vuelta y haz algo, la falta sobre Thiago, pero dice el árbitro que no hay absolutamente nada. Ojo Javi López, en banda izquierda, de nuevo Thiago, se da la vuelta, ahí está el argentino, apertura hacia la banda derecha, es muy buena para Ilia Cheira, la pincha, ahí está el marroquí, sí. La puede colgar, ¡ay! Al lateral de la red, y córner, había pegado un jugador del Villarreal, córner para el Oviedo. Con Sinería Alberto tomamos un culín y un pescadino, un marisco de temporada. Sinería Alberto, visítanos en la calle La Lila y simplemente disfruta. A Colombato con pierna izquierda. Tambores de guerra, es que si marcamos el primero, el segundo lo marca el Tartiere. Vaya como está el Tartiere. Va Colombato, desde Ucacha con Amor, con pierna izquierda, la pone, primer palo. Fácil para Yoce, despeja. Nacho Vidal con la testa, se la cede a Colombato, la puede colgar de primera, el buen balón con Rosquita. Fácil para la zaga del conjunto Groguet, pero llega Alberto Reina, banda derecha, la pone Reina. Fácil para Arnau Tenas.
A ver, pedíais a Cazorla, el cambio sería quitar a Sibo a Colombato y retrasar a Reina de 8. Es que bueno, jugar con 2 pivotes ahí... No quieres, ¿eh? Uf. No lo veo. Bueno, ahora estás con 2 pivotes y un media punta. Sí, pero son 2 pivotes más jugadores, Colombato y Reina. Puedes quitar a Reina. Eso sí, la capacidad de Sibo... Claro, sí, puedes quitar a Reina, pero estás en el 67... Yo metería a Hassan sí o sí. Pero... Y a Santi pues también, pero a lo mejor quitando a Reina y quitando a Ilias a lo mejor. Yo lo de Hassan lo veo. No quitaría a Chaira, quitaría antes a Thiago. Creo que Chaira tiene más gol. Necesitas gol. Y yo ya me la jugaría y iría con Cazorla por Sibo. Es que fíjate, y ya no por Colombato, por Sibo. Y metería a Colombato, Reina, Cazorla por delante. Bueno, se ha arriesgado, pero... ¡Ojo al disparo! ¡Fuera! Lo intentó y desde lejos Moleiro probó suerte con pierna derecha por encima del travesaño. Yo estoy con Abri. Creo que metimos el primero, el segundo se convierte el Tartiere en una caldera y el segundo acaba cayendo aunque sea por cuentagotas, seguro. Pero nos falta ese... ¡Ojo, Thiago! ¡Madre mía! La entrada por detrás de Mourinho. Se dura Thiago. Hay jugadores que seguramente van a ser compañeros el año que viene en el Villarreal. Mira, estabais pidiendo a Cazorla. No solo va a entrar Cazorla. Va a entrar Cazorla, Hassan y Ellaria. Perfecto. Me parece Ellaria está bien. Un pulmón ahí que va a robar y que puede llegar. Y Hassan y Santi lo que pedíamos. Pero Ellaria va a salir por uno de los bandas también. No, Ellaria yo creo que saldrá por... Igual sale por el Colombato, o por Sibo, no sé. Ellaria Qué bien Colombato. Qué bien Colombato, perdona Puma. Alberto Reina, zona de 3/4, la pone Reina, no llega Viñas ahora. Parece que se hace con ella en segunda instancia. Despeja la zaga el Villarreal, pero sigue el peligro. Alberto Reina jugando con Ilias Chaira, la puede colgar. A ver, decide bien Chaira. Tienes el pase de seguridad para Nacho Vidal. Tienes en el área a Reina y a Viñas. Buen pase para Reina. Ahí está Reina, el pase de tacón bueno. Ilias Chaira dentro del área. Chaira se la acomoda el disparo al suelo. ¡Ilias! ¡Chaira! Al correr del 69 de partido, jugó el Oviedo por banda derecha, amenazando el área del Villarreal. Ahí estaba Reina, e Ilias Chaira haciendo de las suyas. Su majestad que se la puso al príncipe. Y llegó el 7, con fortuna, eso sí, pero con un disparo que llevaba veneno, llevaba cianuro, llevaba gol en las venas. Ilias Chaira pone al Carlos Tartiere patas arriba. 69,5 en el Coliseo Carballón. Real Oviedo 1, Villarreal 1. Los goles del Oviedo con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía en Oviedo, Gijón y Avilés. Ya os decía yo que este chico tiene gol. Ilias Chaira pone el empate. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué protesta el Villarreal? Algo están revisando Ricardo de Burgos Bengochea. Sacarnos de dudas vosotros que aquí no hay imágenes. Creo que puede ser lo de Colombato. El ¿Qué? choque de Colombato en medio del campo. No sé, es lo único que veo que puede... ¡Algo! Si buscan ya, es que Sí, ya... no, si buscan van a encontrar, eso está claro, vaya. Da gol. Sí, Espérate. bien. Da gol. Ya. Da gol. 70-1-1. ¡Vamos! ¿Pero qué revisa? Y se va a producir un triple cambio gallego. Pues sí, porque entra Obi Ellaria, entra Jaisen Hassan, entra también Santi Cazorla y se retiran Thiago Fernández, se retira Cuasi Sibo
Y el otro es Alberto Reina. Los cambios con Desguaces Oviedo. Necesitas una pieza para tu coche. Visita Desguaces Oviedo. No sabes dónde encontrar ya tu recambio. Visita Desguaces Oviedo. La garantía, su señal de identidad. Se pone el balón en juego, 1-1, lo estábamos contando, ¿eh? Hacía falta el primero para que el Tartiere hiciera el resto, ¿eh? Bueno, ahora hay que hacer el resto. Ahora eso tiene que ser una caldera y la gente tiene que empujar porque se nota, ¿eh? La gente piensa que no, pero en el campo se nota cuando la gente está metida con el equipo, empuja mucho y el Oviedo le hace falta ahora. Le hace falta porque lo tiene en la mano, ¿eh? Está mejor que el Villarreal, estamos haciendo un partido mejor que el Villarreal, es justo este resultado. Lo que no era justo era antes. Balón para el Real Oviedo, en banda derecha. Jaisen Hassan, primera bola que coge. Ahí está el ex del Villarreal. Se va de uno. Sigue Hassan con la bola, caracolea. Trata de percutir la copa de Nacho Vidal. Hassan que la arrastra, la pone. ¡Corner! ¡Corner para el Oviedo, Guisa! Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Es que vamos a apretar, lo tenemos ahí. Es el momento, es Y el momento. consideraría Alberto. ¡Vamos todos, Alberto! Que nos aguante una mesa a la 1 de la mañana. Se hace falta, pero vamos a celebrar la victoria del Oviedo. Con unas andaricas. ¡Puma, Óscar! ¿Cómo están? ¡Ricas! En Alberto, en la lila. Al 72,5 va Cazorla, va al mago. Primera bola que pisa, primera bola que besa. Va al 8, la pone con Rosquita. ¿Quién llega? La pelota la despeja un jugador del Villarreal. A los guantes del guardameta Arnautenas. Nadie, absolutamente nadie, firma el empate ahora mismo, ¿no? Nadie. No, según está el partido, no. ¡Nadie! ¿Cómo está el equipo ahora después de esta Pues nada, ventana? 3 cambios. Está Echaria por Reina, parece. Cazorla en banda. no, está Cazorla de enganche. O sea, Cazorla por Reina. Sí, y está nada. Mira Javi López que la roba, la puede colgar Javi López. Sí, Javi López ingresa en el área, Javi. ¡Corner! Uno más, desde la izquierda para el Oviedo. Tiene que llegar con serenidad Alberto el Oviedo, la lila, y nos tomamos unas andaricas, un centollo, un pescado, lo que tú quieras. Y gana el Oviedo, en la lila. Y si no, gana también. ¿Viste como cuando un boxeador está en la esquina pidiendo aire, que no tiene caja, que sabe que va a perder? Pues es lo que ahora mismo como está el Villarreal. Es el momento de darle la segunda estocada porque es que estamos mejor y nos lo merecemos. A ver, Echaria por... Yari está jugando medio campo por Sibo. Yo creo que es hombre por hombre, ¿eh? Hombre por hombre. Cazorla por Reina y... Hassan por Thiago. Hombre, cambia Ilias de banda. Un poquito más ofensivo, porque claro, o sea, Echaria es un poco más ofensivo que Colombato. Sí, es verdad que ahora lleva un golpe bueno este del Villarreal. Porque Echaria ha sido por Colombato, ¿no? ¿Quién? Echaria por Sibo. Por Sibo, sí. es más ofensivo. Sí, además es con más llegada porque, bueno, es muy importante físico también, Yari, Mira cómo paran el partido ellos, Cómo saben no, bueno, que... es que en el golpeo de bueno, Javi... pues que lo atienda fuera, que está al lado de la línea. Le dobla el tobillo, que de golpear. Los árbitros cuando quieren meten prisa y te sacan rápido del campo. Ahora que lo saque rápido, que está en la línea sentado. Pues va a estar el Villarreal con 10 porque se retira ahora de los márgenes del terreno de juego y ojo al córner para el Oviedo. Va Santiago Cazorla, va el mago, va Don Santi, la pone con pierna derecha, pues la pone en corto con Hassan, buscando el 2 para 1. Ahí está Hassan, la puede colgar. Bueno, el cambio de ritmo, Hassan dentro del área, Hassan que la pone ahí. Muy fuerte, no llega nadie. Si llega Nacho Vidal, la pone Nacho Vidal, buen balón. ¿Quién llega? Belli, que pide córner. Pues no. Portería para el Villarreal. Es el momento. Madre mía el Tartiere. Madre mía el Tartiere, sube un poco ambiente. Se lo cree el Carlos Tartiere. ¡Puma, Óscar! Lo queremos todos, todos queríamos el gol, así, queríamos que íbamos a ganar, ¿no? Pues estamos ahí, pero bueno. Con pausa, no toda la vez. Pero sin prisa, sin Nada, prisa. yo no soy como el Puma. A mí no me vale el empate hoy, tal y como está la situación. Tal y como estamos nosotros, tal y como está el partido, a mí no me vale el empate. Va a marcar Cazorla. Vamos a meter un gol a balón parado. Ya lo verás, ante a balón su parado. equipo. Va a marcar Cazorla.
de penalti. Bueno, Ya lo decía hoy, ¿quién? Alfredo Cantelli, ¿no? El alcalde de Oviedo, en los micrófonos de Radio Marca Asturias. Decía que gana el Oviedo con un gol en el 93 de penalti injusto. Injusto fue el de ellos. Injusto al final fue el penalti y el gol de ellos. Ya. Balón para Nicolás Pepe. Que pita el árbitro. Falta. Bueno, está parando el juego por un jugador del Villarreal que no puede más. Es el caso del número 15, Mourinho, que es el que antes había retirado del terreno de juego. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Qué fue un golpe? Se hizo daño en el golpeo en el centro de Javi López, cuando golpea el balón. La pierna, claro, tú golpeas, apenas sigue y él fue a cortar el balón y le pegó. No, y le pudo hacer daño, pero bueno, fue una acción de fútbol. De todas maneras, ellos prácticamente en la segunda parte no pasaron de medio campo. No. No hicieron nada en tu partido. Si no hicieron nada. Yo si fuera Marcelino tendría un mosqueo con mi equipo. No aportaron nada. Aprieta el Carlos Tartiere. Gritos de a por ellos. EOE. Falta el gol del Toro enamorado, ¿eh? En el Villarreal. Ya lo verás, falta el gol del No, se te faltan muchos goles. Sí, Oye, el Oviedo va a ganar seguro. Es que Oye, yo dije, a balón parado y el gol de Fede Viñas. Puede ser, ¿eh? Estos son dos. Dijiste de Santi primero. Gol a balón parado. Centra Santi un córner, al primer palo Fede Viñas anticipa para la jaula. Doble cambio en el Villarreal. Se retira Parejo. Va a salir Thomas Partey. El otro que entra es el... El que se retira es Mourinho, evidentemente. Alex Freeman. Alex Freeman, el otro. Freeman, ¿no? Sí. Agota los cambios Marcelino, ¿eh? Ya, porque lateral derecho por lateral derecho y medio centro por medio centro. Parejo por Tomás por Parejo, que le va a dar mucho oxígeno este Tomás. Que Parejo estaba desaparecido y este le va a dar, tiene mucho físico y bueno. Muchos recorridos. Le va a dar oxígeno ahí en el medio. Está bien hecho el cambio, en el sentido que el Villarreal tenía el medio campo totalmente perdido y ahora, bueno, a ver. Qué bien Javi López, ahí cómo aguanta la compostura, cómo mete cuerpo y cómo gana la posesión para el Oviedo, pero se hace ya con el control del balón el equipo. ¡Oh, la mano clara ahí en ataque! Del árbitro que da la ley de la ventaja, no, ahora lo para. Es que no tenía el Oviedo ventaja, es que hay que parar el juego. Balón para el conjunto Carballón. Restan todavía poco más de 11 minutos para llegar al 90 y lo que añada Casintra. 1-1 en el electrónico. Ilia Chera siempre aparece en los momentos importantes, ¿eh? Es que es un futbolista que tiene mucho gol, la verdad. Esta temporada está teniendo gol y... ¿Cuántos lleva? ¿4 goles en Liga? 4 o 5, yo creo. 2 minutos antes, lo dijiste, ¿eh? Sí, no hay que quitar a Chera, que tiene mucho gol. Es que ahí está. El que sabe, sabe. Claro, chico, ¿yo qué quieres que haga? 4 goles con este 5. Todavía no está contabilizado el gol. Y alguna asistencia, 2 asistencias. Balón para el Real Oviedo. Dani Calvo jugando con Santiago Colombato. Tiene la posesión el equipo de Guillermo Almada. Cazorla con Calvo. Apertura hacia la banda derecha con Obi Echari ahí oxigenando y haciendo el campo grande. Jugando con Jaisen Hassan. Ahí está el faraón que la cosa al pie. Se va por dentro. Sigue Hassan. La pide Colombato. También Javi López en la otra banda. Dani Calvo recibe el ostense. Apertura hacia la banda izquierda. Ordenan los suyos ahí Guillermo Almada. Muy cerquita de él sigue Javi López con la bola. Hacia atrás con Dani Calvo. Y vuelta a empezar con Eric Beggi. Tampoco hemos visto en Villarreal que diera un paso adelante con el gol del Oviedo, al revés. No, el Villarreal sigue igual. Es que el Villarreal no tuvo control del juego en ningún momento. No fue un equipo de estos que digas, oye, pues tiene el balón, te hace meterte en tu área, sino al revés. Entonces, ellos están esperando la suya. Ahí el pressing de Javi López. Falta balón para el Villarreal. A estas alturas de temporada ya se nota a los que se están jugando a las castañas de verdad. Y eso se tiene que notar. Vas a jugar a Oviedo con un equipo que se está jugando a la vida, con 30.000 personas. Es normal. Por eso yo sigo pensando, estoy convencido de que vamos a ganar el partido. Balón para Arnau Tenas. Ahí está el guardameta del Villarreal jugando con Pau Navarro. Presiona Cazorla, también Fede Viñas. Ahí amenazando el 9. Se lleva la pelota, pero primero hace falta. Balón para el Villarreal. Ahora enfría un poco. Es el poco. momento de Cazorla también para... muchos de estos, bueno, claro, Cazorla hace años ya que no está en el Villarreal, pero conoce a los que mandan, hombre. Que mande algún mensaje por ahí que cale. Que perdía ayer el Atlético de Madrid, hombre. Ya. Ataca el Villarreal en banda izquierda. Ojo el centro, el segundo palo, el remate de cabeza Larguero. Hoy sobre la línea la saca
están pidiendo que la pelota haya entrado, pero claro, eso el VAR no sé si lo puede comprobar. Si entra, sí, te lo puedes comprobar. Sí, como el Atlético de Madrid. Ayer el Atlético de Madrid metió un gol, un jugador de Nico González. Sí. Y se lo comprobó, pero yo creo que no entró. Yo creo que tampoco. Dice el árbitro que no hay absolutamente me da la nada, que no sensación, entró, que pegó en la línea. Sí, No verdad me da que estaba muy hundido Scandel, y llegó a estar hasta dentro de la portería, pero Nada, sobre la línea. Nada. Respira, Gabri, tranquilo. respira también los 27.000 espectadores en el Tartiere, que no tenemos cámara aquí para ver la repetición. Balón para el Villarreal. Ojo, la pelota para Renato Vega. Está ahora chuchando el equipo de Marcelino. Ojo a la izquierda, la pone al área pequeña. Despeja la zaga del Oviedo. Hay que llegar ahí con ventaja Yaria. Pues no llega. Ojo al Villarreal. Por dentro hay 11. La pide ahí el 22. Quiere encañonar. Balcón del área. Ojo a la pelota. Bien, Belli al suelo. Tapona Belli. Lo que son los cambios, Sí. Claro. Es que Parejo no... Y sigue el ataque del Villarreal al suelo. Un jugador. Dice el árbitro que no hay nada. Escandel y mírala cómo le recrimina ahí Colombato, Se lo fue a comer Santiago Colombato. Ellos metieron una marcha más ahora. Y sigue en el suelo hay 11. Bueno. Claro, es que... Normal, mira, que hay que Colombato aprovechar, vaya, normal. hay que aprovechar. Dale, que Vamos, se que van al ralentí, la bajada. Vamos, Hassan, en cara. Ahí está Hassan, qué bien, Hassan sigue con la bola. Al suelo Renato. Llegó con ventaja ahora el defensa. Pelota para Arnautenas. Ojo, porque a punto se metió en un lío. Y en la presión del Oviedo, Nacho Vidal. Llega con ventaja Vidal. La acompaña Vidal. ¡Ay, Vidal! ¡Vidal! Prefirió pegarle con fuerza, botando por encima del travesaño de la portería del Villarreal. Bueno. La verdad que era buena, si la pasa Santi atrás era buenísimo. Pero bueno. Bueno, acabó la jugada, se coloca. De lo malo al menos malo. El remate al palo del Villarreal, de milagro no la mete Scandel, De milagro no la mete Scandel luego, Es clarísima la jugada del Villarreal. Mira Arnautenas, presiona a Viñas. La saca en largo el guardameta. Bien ahí Javi López, bien Belli. Está haciendo un partidazo Belli. Vamos, la que saca antes, deslizándose al suelo, Sí, era gol, ¿Cómo dices, Puma? Que está haciendo muy buen partido. ¿Quién? Con la boca pequeña. No, si yo qué más quiero yo. No. No, pero me están siendo seguros, están transmitiendo seguridad. Que eso es lo más importante. Y eso no olvidemos que en el minuto 10 el penalti es un poquitín, bueno, medio error de un central. Pero bueno, están sacando el partido luego bastante bien, están siendo seguros atrás, no estamos cometiendo errores individuales. Sí que estamos siendo mejor que el Villarreal. Estamos en el 84. Restan 6 para llegar al 90 en lo que añada Casintra. 1-1 en el marcador. Fue Nicolás Pepe el que adelantó al Villarreal de penalti en la primera parte y Ilia Chaira el que igualó la contienda en la segunda. Y ojo a la falta de Fede Viñas. Dice el árbitro que no hay nada. Ahora la pita. Protesta Viñas. No te juegues mucho, que tienes 3 amarillas y no podemos correr riesgos de aquí al final de la temporada. Pues le pita la falta a Fede Viñas ahí por juego peligroso. Es falta. Está Marcelino que para no el lo quiere Villarreal, ver, es una falta lejana. Nos enseña ahí la repetición del gol en el videomarcador. El tanto de Chaira que había pegado primero en un jugador del Villarreal. Ir al Tartiere hoy tiene mérito, siendo del Oviedo. Pero ir al Tartiere hoy jueves 9:30 siendo del Villarreal tiene mucho mérito a los desplazados. Hombre, yo creo que serán de por aquí, ¿no? Es que, bueno, en las cámaras se está viendo bastante gente con la visita del Villarreal. Que, por cierto, es un taconazo previo, muy bien el taconazo. Reina para Chaira, Muy bien. Colombato. Está frío el partido, hay que calentarlo otra vez. Sí. Hace falta un córner o un par de acercamientos para que la gente se termine de meter. ¿No? Yo prefiero un penalti. Hombre. Echearia. No, bueno, Nacho Vidal, como caiga uno del Oviedo ahora en el área, que se prepare el árbitro, porque va a tener 30.000 personas encima de él. Nacho Vidal que busca socio, estamos en el 86 ya de partido. Un penalti ahora, para llegar al 90. Gallo, un penalti ahora, Ya lo decía Cantelli, ¿no? Esta mañana en directo a Marca Asturias.
Balón para Aarón Escandel, buscando socios arriba. La pelea Elia Chaira, no llega de cabeza. Resbaló el marroquí. Cuero para el Villarreal. Apertura hacia la banda derecha. Viene encima ahí por Javi López. Dani Calvo, Colombato. Por dentro con Santi Cazorla. A ver qué inventa el 8. A ver qué inventa el mago. Apertura hacia la banda izquierda para Javi López. Va a llegar con ventaja. Ahí el de la Orotava. La pone muy mal Javi López. Balón para el Villarreal, que quiere trasladar rápidamente la pelota a campo del Oviedo al suelo. Un jugador Groguet. La falta de Colombato. Esférico para el Villarreal. Está siendo... Quizás está igual... Se la jugó ahí la amarilla Colombato, pero no está siendo demasiado tarjetero, eso sí, No, el árbitro. No me parece tarjeta. No, creo que sacó 2 tarjetas, sacó a Aarón una y poco más, ¿no? Sacó a Aarón y a... Sí, y por... Sí, además. Y nada más, y por protestar la daron. Qué bien la defensa de Javi López, madre mía, se está vaciando Javi López, ¿eh? Está haciendo ¿Qué un final de segunda temporada. vuelta está haciendo? Está haciendo un Sí. final de temporada. Un gran final de temporada. Está haciendo. A punto de perder la hora el Oviedo. En largo Javi López buscando a Viñas. Le hacen falta. No pita nada al colegiado, pero estaba muy atento Ilia Chaira. Ahí balón de Santi Cazorla. Apertura hacia la banda derecha. El control de Nacho Vidal. Sí, Jugando está... con Jaisen Hassan. Tiene espacio para el 2 para el 1 para 1, ¿eh? Está que lo puede consumir. Tiene Javi López, Hassan el 1 para 1. ¡Uy, qué bien Hassan! El desborde. Sigue Hassan apurando línea de fondo. Hassan se va hacia adentro. La pide Nacho Vidal. No llegó el lateral del Oviedo. Sí llegó Sergi Cardona para el Villarreal. Está el partido en tensión máxima, ¿eh? Está la gente aquí, vamos, animando, pero otros están en agarrotados, ¿eh? De la tensión que hay ahora mismo en el Tartiere. Hombre, normal, todos sabemos lo que nos estamos jugando. Este punto no es malo, de todas maneras, ¿eh? No es malo, no es malo. Ganando a leche, desde luego que no es malo. Sí, bueno, es que Jugando si no ganas banda a derecha de nuevo. Claro. No, si no ganas La en leche, bola da igual para que ganes Hassan. hoy. Oh, pase de Hassan horrible a los dominios de Nicolás Pepe. Jugando por dentro el Villarreal. Corren ahora como llenas. Ojo a la pelota. ¡Que viene Yaria! ¡Que viene Yaria ahí deslizándose para cortar la bola! Esférico para el Real Oviedo. Se hace con ella Cazorla. Ahí está el 8. Apertura hacia la banda izquierda. Va a haber un cambio. Va a entrar Pablo Agudín y Raín Al-Hassan. Ahí está el cambio que queríais. Sí, bueno, está El de reventado Javi Javi López. López está así. Sí, es que Claro. estaba pidiendo el cambio. Es que no puede con subidas, lo que decíamos antes. Mira, todavía le da para una última. Todavía le da para Javi López. La última la pone. No pita nada el colegiado. Se lo comen. Se lo comen. El agarrón sobre Javi López fue descarado. Se fue al suelo y no pitó nada el colegiado. Balón para el Villarreal. Sí, Javi López que no puede más el pobre, ¿eh? No puede más. Tenía que haberse tirado antes, ¿eh? Quiere sacar el centro y... Si se para, le pita la Pero falta. le hace falta, ¿eh? Si se para, le pita Sí, la falta. claro que le hace falta, pero si se para, ¿cómo no se para? Si se para, se la pita seguro. Falta y tarjeta, Es que para mí. mira, es que Falta y mira. Es una tarjeta. falta muy clara. Sí, Clarísima. Lo que pasa es que él quiere seguir, que ya ni levante la cabeza cuando pone el centro, ¿eh? Recupera Santi Cazorla para el Oviedo desde el suelo. Balón para Jaisen Hassan en banda derecha. Trata de percutir por el costado. Se sube a la moto, está fresco. Sigue Hassan y está el francés. Jugando en el 89,5. Metió la pierna en jugador del Villarreal. Banda para el Oviedo. Y Agudín parece que va a que se ser van a producir ahora los dos por cambios. Chaira y Raín, pues, lógicamente por Javi López, ¿no? Se retira Javi López. Entra Raín Al-Hassan. Y va a entrar Pablo Agudín. Y se retira. Ilia Chaira. Los cambios con Desguaces Oviedo. ¿Necesitas una pieza para tu coche? Visita Desguaces Oviedo. ¿No sabes dónde encontrar ya tu recambio? Visita Desguaces Oviedo. ¿Quieres la mejor atención y rapidez? Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. Y momento ahora, Guisa, también para conocer el tiempo añadido en este final de partido. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Oviedo. 7 minutos hasta el Bueno. 97 y ataca el Oviedo. Ataca el Oviedo en el área del Villarreal. Despeja la zaga del conjunto Gorguedo. Intentaba ahí Oviecharia. El cuero se va botando a banda izquierda. Raín de cabeza. Intenta conectar con Pablo Godín. Le encima. Ahí Mourinho. Balón a banda. Balón para el Oviedo. Bueno, está el Oviedo ahora en campo contrario. Estos últimos minutos parece que ha cambiado un poquito la tendencia, la que estábamos viendo inmediatamente después de los cambios, ¿eh? Sí, porque el partido lo enfrió bastante, con cambios sobre todo este Thomas Partey. Pues se notó, ¿eh?
Ellos metieron músculo, al final mucho refresco y nos empezaron a comer un medio campo que era nuestro. Eso era normal, sacaron 2 de 3 jugadores. Pero bueno, yo creo que el Oviedo va a morir en campo rival este partido, la verdad. Balón para el Oviedo, Colombato, campo del Villarreal, Rain Al-Hassan, se la pide de nuevo por dentro Colombato, también Ellaria, está haciendo buenos minutos Ellaria, está apareciendo también en defensa, se le ve físicamente que está, al menos para competir, después de mucho tiempo parado, no es fácil. Cuero para Freeman, saca el lateral, por dentro esa bola, viene a recibir ahí el dorsal número 16, Tomás Partey, el ex del Atlético de Madrid, jugando por dentro. Moleiro aparece el 20, hacia atrás la bola, presiona Hassan, tiene que retrasar el Cuero, la zaga del Villarreal a los dominios de Arnautenas. Estamos a punto de llegar al 92, 1-1 en el marcador. Uno de los tópicos del fútbol, las espadas en todo lo alto. Le falta de todos modos ahora al Oviedo piernas para la presión, porque Hassan y Cazorla no son dos futbolistas de presión. O sea, sigue haciendo mucha más presión Viñas, que ha hecho 200.000 kilómetros más que Hassan y que Cazorla juntos, porque claro, son futbolistas que no tienen ese perfil. A mí la gente no le da mucho mérito a esas cosas, pero el mérito que tiene Fede Viñas de tocar 3 balones y correr 17 kilómetros me parece espectacular. Es que no para. Ay, aparte de, Mira. Es buena presión ahora del Oviedo que obliga al Villarreal a entregar la bola al conjunto Carballón en saque de banda. Rain con Pablo Agudín, primera bola que toca el canterano. Ahí está el 27 Agudín, el recorte se va hacia adentro Agudín. La pone con rosquita, segundo palo. No llega Hassan, se pierde por línea de fondo. Balón para el Villarreal. Con qué descaro Agudín, 18 añitos. Bueno, pues era ley del filial, Esto de sacar un jugador del filial. Mira Viñas que recupera, se durmió la zaga, se durmió Tomás Partey, cede para Hassan dentro del área, Hassan que la pone, no hay nadie, Colombato, ¡fuera! Desde la frontal, Colombato buscó la escuadra de Bolía, le vino botando al Ducacha, a punto estuvo de hacer un golazo ahí ante la portería de Arnautenas. Rozando, sube un poquito al final. Bueno, y otra vez Viñas, y Hassan porque no levanta la cabeza, porque tenía justo antes Colombato ya estaba solo antes del rechazo. Le hace Santi un desmarque espectacular. Ay, Dios mío, si Santi toma... ¿A quién? ¿A Hassan? A Colombato, le hace un desmarque cuando Colombato antes le del va a pegar, disparo, ¿no? espectacular. Bola para Hassan en banda derecha. La acompaña Nacho Vidal. Está el Villarreal roto. La puede poner Nacho Vidal. La pone. ¿Quién llega? ¡Ay! Tomás Partey muy atento. Ahí a la bola, pero muy bien Calvo. Se hace con la bola Calvo. Hay que pitar falta, colegiado. Hay que pitar falta sobre Calvo. Dice el árbitro que no hay absolutamente nada, pero corrige muy bien ahí el defensa Ostense. Balón para el conjunto oviedista. 94 de partido. Nos vamos a ir hasta el 97. Aprieta el Tartiere como nunca. Aprieta el Tartiere como nadie. Balón para el Villarreal. Se hace ya con ella Tomás Partey a los dominios de Arnautenas. Que físicamente el Villarreal, también, yo creo que ya... el Villarreal firma el empate y está físicamente también, que hay que mencionarlo, Nacho Vidal. Ahora, por ejemplo, el centro lo pone mal, pero también el despliegue físico de Nacho Vidal, ojito. ¡Uy, qué bueno el pase de Cazorla! ¡Ay, no se entendió con Raín! Bien Agudín al choque. Y la pelota se va a ir para el Villarreal. Tiene que tener una, lo veo de meterla. Va a tener una. Un córner. No se entendió y Cazorla con Raín Al-Hassan. No sé qué está señalando Marcelino. Está señalando... Marcelino ahora está haciendo unos aspavientos ahí en el banquillo, dialogando con el cuarto árbitro. Va a sacar desde la línea de banda Freeman. Jugando con Ayoce, bien Colombato, y al forro, al choque, al box to box. Pero sigue Ayoce, bien Calvo, muy atento, despeja Beji. Encuentra Beji, la cabeza ahí de Freeman. Bien Ellaria de cabeza, pero se hace con ella Tomás Partey. Raín de primeras. Muy llovida esa bola, a ver quién llega. Pau Navarro, se hace con ella el Villarreal. Pues no, finalmente a los dominios de Nacho Vidal, a los dominios de Aarón Escandel. 95 y medio, 1,5 para llegar al 97. Vamos, si gano yo el partido del Oviedo, yo creo que es media salvación. Cazorla, Fede Viñas, le acompaña Pablo Agudín, el cambio de orientación hacia la banda derecha, a ver si Hassan se anticipa el lateral del conjunto Groguet, pelota, saque de banda, Cuero para el Oviedo, venga. Vamos a entrar pronto ya en el último minuto. Ellaria con Jaisen Hassan. Le acompaña Nacho Vidal. Qué bien Hassan al suelo. Falta y le pide cartulina y se la muestra. Ahí está. Cartulina para Sergi Cardona. Ahí está el balón parado. Ahí está. Prepárate.
Va Cazorla. Es lejana, pero aquí va a quemar el Oviedo las naves en busca de la victoria. En pie todo el Tartiere. Madre mía, cómo está esto. En estado de ebullición. Va Cazorla con pierna izquierda. La cartulina, por cierto, para Moleiro. 96 minutos y 20 segundos. Va a ser la última o una de las últimas. Va Cazorla, la pone Cazorla, área pequeña, Viñas de cabeza, ¡fuera! Llegó Viñas ahí, no era un remate cómodo. Se anticipó la defensa del Villarreal. Y aquí el Oviedo desperdició la última bala para llevarse el triunfo. Y aquí va a morir el partido. Hay un jugador del Villarreal ya tendido en el terreno de juego. Se acabó el partido. Se acabó. Cazorla que le señala el crono al al árbitro para decirle, oye, deja un minutillo más, ¿no? El balón de Cazorla es muy bueno, Está muy lejos, es una falta complicada de sacar. Pero para rematar ese para adentro es complicado también, ¿eh? Yo creo que la tiene que haber metido otra vez. Sí, es que esa es para que vaya... Sí, para prolongar, para buscar otra segunda jugada. Porque... Sí, porque cuando hay fallos... No hay tiempo para más. Final en el Tartiere, final del partido, así lo decreta Ricardo de Burgos, Bengoechea, Real Oviedo 1, Villarreal 1. No pudo ser la victoria, pero pudo ser peor porque había empezado ganando el Villarreal. Gran segunda parte, gran partido en general, podríamos decir, del Oviedo, que al menos rasca un punto cuando no puedes ganar, por lo menos suma un puntito. El Oviedo sigue a 6 de la permanencia. Próxima parada, próximo partido, próxima cita trascendental, de nuevo en casa, de nuevo en el Carlos Tartiere ante un rival directo, ante el Elche. ¿Reacciones, Gallego? Pues yo creo que la gente se va del Tartiere con ganas de más. Evidentemente no dejó de animar hasta el último minuto, pero ya ahora que pitó el árbitro, pues la gente se queda con esa resignación, ¿no? De que quizás si el partido hubiera durado 10 minutos más, el Oviedo se hubiera llevado la victoria. No pudo ser, pero así todo, la afición despide con honores al equipo de Guillermo Almada. Saludos entre los entrenadores, entre los jugadores, suplentes y titulares. Todo el mundo sobre el verde y con la gente ya pues marchándose a su casa. Óscar. Bueno, me marcho un poco con un sabor agridulce también. Creo que el Oviedo, vamos a ser un poco optimistas también, puntos. Nos jugamos otra vez contra el Elche el poder sacar los 4 que quiere el Puma esta semana. Y me marcho con un sabor agridulce porque pienso que el Villarreal no aportó gran cosa. Creo que el Oviedo fue mejor, creo que mereció, si algunos dos equipos ganan el partido fue el Oviedo, pero al final pues el fútbol tiene estas cosas y no nos podemos olvidar que ellos tienen una ocasión clarísima que pudo suponer el 1-2, así que bueno, vamos a dar por bueno este punto, media inglesa como dicen, aunque fuera en casa y bueno, está claro, no hace falta decirlo, que el domingo es el todo por el todo contra el Elche y hacer bueno este punto ganando los 3. Óscar, que ha sido un placer volver a contar contigo, te esperamos el domingo. Pues muy bien, con una victoria del Oviedo contra el Elche. Que así sea, gracias Óscar. Puma. A vosotros. Bueno, pues yo creo que buen partido del Oviedo, en el cual creo que fue merecedora. Mira la despedida al árbitro, despedida, perdona Puma, despedida a Ricardo Burgos Bengoechea. Creo que es merecedor de la victoria al Oviedo, pero bueno, tampoco por mucho. Entonces, bueno, un empate tampoco está mal. Después de cómo se puso el partido, de cómo empezó, de la imagen del equipo, de cómo fue el tema del penalti, bueno, pues todo eso yo creo que al final te refuerza, ¿no? Este empate a uno contra un rival potente que por algo va tercero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, yo cuando habléis de mi calculadora daba 4. Quería más ganar al Elche y empatar con el Villarreal que ganar al Villarreal y empatar con el Elche. Bueno, esto no quiere decir que vamos a ganar al Villarreal, al Elche, pero bueno, es una final que tienes que ganar sí o sí si quieres seguir compitiendo. Aunque hubieras ganado hoy, si pierdes con el Elche también sería un problema. Entonces, bueno, yo estoy contento con el resultado. Es cierto lo que dice Óscar, un poco agridulce porque, bueno, se podían haber quedado los 3 puntos aquí. Pero hay que reconocer también que cualquier equipo de la categoría, cuando juega 2 partidos seguidos en casa, cuesta mucho trabajo ganarlo. Y bueno, si ganas uno y empatas otro, pues está muy bien. Gracias, Puma. Buscamos las estadísticas y tu valoración. Gallego, 2-1. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche.
Pues yo voy a ir un poco más allá que el Puma. Yo creo que hoy el Oviedo mereció ganar. Creo que propuso más, que fue más valiente, que tuvo más, no sé, más, tenía imán la portería del Villarreal y no tanto la del Oviedo con el Villarreal. Casi todo pues sabemos del talento y sabemos que te pueden hacer daño con muy poco, pero yo creo que hoy el Oviedo puso toda la carne en el asador. Y así todo, yo creo que nos vamos todos con esa sensación amarga por no haber conseguido los 3 puntos. Así que, bueno, sensación agridulce, pero menos es nada. Así que un punto que hay que hacer bueno el próximo domingo. Mira, mira. A por ellos es como despidará el Fondo Norte. Y bueno, todo el Tartiere, los que quedan, a los jugadores del Real Oviedo pensando ya en ese partido frente al Elche. El grito de guerra, todos ahí mirando hacia el Fondo Norte. Y si te parece, vamos ya con las estadísticas. La posesión, 58% para el Real Oviedo, 42% para el Villarreal. Remates totales, fíjate aquí el porcentaje. 16% para el Oviedo, 7 para el Villarreal. 4 tiros a puerta para el Oviedo y 3 para el Villarreal. Saques de esquina, 7 para el Oviedo y ninguno para la Sidrería Alberto en Villarreal. Y goles esperados, pues aquí sin embargo supera el Villarreal, 1,32 para el conjunto de Marcelino, 0,87 para el equipo de Guillermo Almada. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Gracias, Gallego. En breve estamos de vuelta contigo ya en el postpartido, en esa sala de prensa del Carlos Tartiere, en la zona mixta. Ha empatado el Oviedo, que se queda a 6 puntos de la permanencia. Tras este Oviedo 1, Villarreal 1. Seguimos, es tiempo ya de postpartido. Marcador Asturias. Radio Marca. Abrimos campo, ¿qué tal? ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas. Notición Asturias. Ha llegado la velada del año y la mejor cortadora de jamón, Paula Díaz, ya está en el campo. Prepárate para la jugada perfecta y disfruta cada loncha al máximo en eventos deportivos, empresas y fiestas. Entrena como un campeón en sus cursos y formaciones y asegura el maridaje perfecto para todos tus invitados, siempre con una distribución a domicilio de campeonato. No te quedes atrás esta temporada y ficha por nosotros. Llama al 634-418-011 o escríbenos en @pauladíaz_cortador jamón. Paula Díaz, más jamón y menos drama. Artiem Asturias, un 5 estrellas con alma de club, 450 metros de spa, wellness, yoga, gimnasio con la última tecnología, pádel, cycling, piscina exterior y todo lo necesario para tu bienestar, disfrutar y desconectar. Artiem Asturias, un hotel situado en un entorno privilegiado, diseñado para el confort y el descanso, con una propuesta gastronómica que fusiona tradición y experimentación, con producto local y de proximidad. Infórmate en www.artiemhotels.com. En Quintueles, Villaviciosa, Artiem Asturias, la felicidad como destino. En Grupo El Campanu Asturias son protagonistas los pescados y mariscos del Cantábrico, las carnes, los productos de nuestra huerta y sidra de Foncueva. Grupo Campanu en Ribadesella, Restaurante El Campanu y Restaurante La Ría del Campanu. En Gijón, Restaurante El Campanu. En Salustio Regueral 9 y en Cangas de Onís y Finca Villamaría. El lugar perfecto para tus celebraciones. Grupo Campanu, pasión por la calidad. ¿Quieres disfrutar de la mejor sidra acompañada de la mejor gastronomía? Sidrería El Yugarín es tu sitio. Especialidad en cachopos, carrilleras y el mejor pollo al ajillo de la ciudad. Celebra con nosotros todas las fiestas gastronómicas. Disponemos del mejor menú del día y una amplia carta para satisfacer a todos los paladares. Y si lo prefieres, de martes a viernes te lo llevamos a casa. Cerramos los lunes por descanso. Sidrería El Yugarín. Te esperamos en Melchor García San Pedro, número 43. Sidrería El Yugarín, donde la gastronomía es de primera. Si quieres ponerte en forma, tu gimnasio de confianza es Tartiere Sport. Abierto 24 horas al día, 365 días al año, para que no pongas la disculpa de que no tienes tiempo. Con un espacio renovado de 210 metros de sala de musculación, con maquinaria de última generación y con los mejores profesionales con más de 15 años de experiencia.
En Tartier Sport tienen una amplia oferta de actividades, clases dirigidas, yoga, pilates, tai chi, zumba, full training, también entrenamientos personales, nutrición deportiva y servicio de fisioterapia. Tartier Sport está en Oviedo, en la calle Bernardo Casellas 2, bajo, haciendo esquina con Argañosa. También puedes visitarlos en sus redes sociales. En Casa Suncia o en el Llagar El Mancu siempre encontrarás tus platos favoritos. Sabrosa carne a la parrilla, delicioso cordero a la estaca, arroces, cachopos, cocina tradicional asturiana, tapas, raciones. También disponen de menú diario y de fin de semana, en el interior o en sus espectaculares terrazas. También eventos y celebraciones. Tus restaurantes merenderos en Gijón. Casa Suncia, en Somió, teléfono 985 36 61 69. Y Llagar El Mancu, en Cabueñes, teléfono 985 13 33 30. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Sentir la pista, encontrar el ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también. Pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era. Infórmate en autosa.concesionariobmw.es. Autosa, tu concesionario BMW en Oviedo. ¿Tiene que dar de baja su coche? Desguaces Juan se lo tramita gratis. Le recogemos el coche y si quiere salga de nuestro centro sobre ruedas. Amplia variedad de autos de segunda mano. Desguaces Juan, La Obra, San Justo, Villaviciosa. El 18 y 19 de abril en Cornellana, en Salas, se va a celebrar la 26ª Feria del Salmón, Capenastur, Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza. Y el domingo 19 de abril, ven a conocer la tradicional subasta del Campanu de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. No puedes faltar. Habrá talleres, charlas, gastronomía. Infórmate de todo en campanoasturias.com. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti. Anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti. Anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. Ya estoy por aquí. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Hola, hola, hola. Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. En Confitería Obetus disfruta del placer del chocolate artesano con nuestros bombones, virutas y escandaleras. En nuestro servicio online podrás descubrir todos nuestros productos con servicio a domicilio y la posibilidad de realizar servicios nacionales. Confitería Obetus está en calle Suría, Santa Susana y Valentín Masip, en www.confiteriaobetus.com o en el 985 21 27 32. Radio Marca. El pospartido del Real Oviedo con el Rincón de Adis. Saborea la tradición en cada plato. Pablo Guisasola. Venga, seguimos las 12 menos 16 minutos. En directo marcador Asturias, después del Oviedo 1, Villarreal 1, tiempo ya de postpartido. Gallego, estás por ahí, llegan protagonistas, llega Marcelino. Por aquí estamos a la espera de Marcelino García Toral, que va a ser el primero que comparezca. De momento no aparece en esta sala de prensa del Tartiere. Pues mira, vamos a escuchar a Javi López, que ha hablado para los compañeros de DAZN al término del partido. Venga, le escuchamos al lateral
zurdo. Suficiente para nosotros. Es verdad que el equipo dio la cara hoy, luchamos hasta el final, sobre todo en la segunda parte fuimos muy protagonistas con el balón y intentamos darle la vuelta al partido. Y bueno, ahora hay que mirar hacia adelante, hacer bueno el punto el domingo, intentar ganar a Leche como sea y lo que te digo, ahora hay que sumar de 3 como sea. Que ha faltado en esa primera parte, Javi, sobre todo, a veces esa sobreexcitación, el recibimiento que teníais, pero es verdad que no sé si eso a veces puede también jugar una mala pasada, ¿no? Sí, la verdad que el recibimiento que tuvimos de la afición fue increíble, en la situación en la que estamos, siempre estamos agradecidos a ellos porque la verdad que es ese plus que te da en los partidos. Es verdad que en la primera parte nos faltó mucha más claridad en último tercio, es verdad que generamos bien, pero nos faltó ese último pase para poder hacer más daño, que mejoramos en la segunda parte y gracias a eso pudimos lograr el empate. ¿Cómo viste, Javi, la repetición de ese penalti que todos se quedaron como un poco en ascuas, ¿no? Sin entender muy bien qué pasaba? ¿Tú lo has podido ver y qué piensas? Sinceramente no lo he visto, la verdad. Pensé que Aaron me había dicho que tenía el pie atrás, pero no sé, no he visto la imagen, no te puedo decir nada al respecto de esa imagen. Gracias, Javi, suerte para lo que viene. Gracias. Las palabras... Bueno, pues las palabras de Javi López, el lateral zurdo del Real Oviedo, que hoy hizo muy buen trabajo, sobre todo defensivo, y terminó exhausto. Gallego, ¿qué ambiente hay por ahí? ¿Qué sensaciones tenéis ahora mismo? Bueno, pues yo creo que compartidas, ¿no? En el sentido de que la gente pues se va con esa sensación, ¿no? de amarga, ¿no? Yo creo que evidentemente pues el punto lo puedes hacer bueno el domingo, pero hasta el domingo quizás pues te vayas con esa sensación de que pudieron haber sido 3. Mira, voy a preguntarle a nuestro compañero Pablo Sánchez, que ha estado con los compañeros de Nacional. Pablo Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabri? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cuál ha sido un poco el sentir en esa retransmisión en Madrid? Bueno, pues evidentemente condicionado un poquito por ese penalti, ¿no? Porque al final, oye, un penalti, para mí el penalti puede ser, que decir, no, yo creo que Calvo sí que impacta en el jugador del Villarreal, pero luego la repetición yo tengo mis dudas. Es decir, que pueda entrar, que esté inclinado, que pueda pisar 1 centímetro la línea. Bueno, pues en fin, el juez a veces tiene que interpretar la normativa además de aplicarla, ¿no? Y ver un poco el sentido. Pero, bueno, la primera parte creo que el Oviedo a raíz de eso estuvo fuera del partido, pero sí que se centró en la segunda parte y al final ese 1-1 que habrá que ver el valor que se le da al punto. Evidentemente, ganando el Levante, ganando los equipos, el Elche, el equipos que estaban abajo, pues tenías que ganar para seguir en la misma posición, pero bueno, igual 3 puntos el domingo pues te hacen ver las cosas con diferente gusto. Gracias, Pablo. A ti, como siempre, a vosotros. Pablo Sánchez, que bajaba de la cadena, pues como siempre, de punta en blanco, pero más azotado que en otras ocasiones. Bueno, pues vamos con los puntos, ¿qué os parece? ¿Empezamos? Venga. Venga. Las notas a los jugadores del Oviedo. Ferastur, pinturas y barnices, expertos en venta y distribución de herramientas y maquinaria para profesionales, nos trae las notas del Real Oviedo. Bueno, ponemos de qué nota, o sea, yo creo que hay suspensas no hay, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el equipo no hubo ningún futbolista que estuviera a un nivel muy alto, pero tampoco que A mí, sí, yo creo que me parecería excesivo, por ejemplo, no veo un 8. O sea, porque podríamos poner un notable alto, sobresaliente en cuanto a esfuerzo, entrega, voluntad, pero a nivel general, en cuanto a rendimiento, en cuanto a lo que hemos visto sobre el terreno de juego, dejando a un lado, al margen, pues el compromiso que evidentemente tiene que ser de obligado cumplimiento, yo iría del 5 al 7. Sí, porque yo creo que hay un futbolista que a lo mejor puede rondar el 8, pero bueno. Gallego, ¿tú quieres dejar dejaría un 8 abierto. Tengo un 8 en la cabeza. Venga, pues vamos. Aaron Scandell para mí es un 6, porque al final para un penalti que se lo virla el colegiado o el VAR. Es que fíjate que va es un doble error, porque interviene el VAR, que no debería intervenir, y luego el árbitro ahí debe tener la personalidad suficiente como para decirle al del VAR, oye, mira, chico, no me llames para esta tontería. Sí, y aparte tiene que verlo, pero bueno, yo no entiendo por qué no
no pueden ir a verlo, ¿no? O sea, tienes que hacer caso a lo que te diga el del bar. No, pero ¿no fue a verlo? No. Fue a ver el penalti. Vale, es cierto, sí. Fue a ver el penalti de Dani Calvo, pero no fue a ver la ejecución del penalti. Bueno, yo a Aaron Scandell le pongo un 6. Sí, yo sí también, porque bueno, si el penalti hubiese valido, estaríamos hablando a lo mejor de haber ganado y estaríamos hablando de ponerle un 9 o un 8, ¿no? Pero yo creo que también. ¿Gallego? Yo le pondría un 7, pero prevalece el 6. Nacho Vidal, para mí es un 6 alto, pero bueno, le dejo el 6. Bien. Estoy de acuerdo. Trabajó mucho, sí, siguió mucho la banda, lo que pasa es que las ejecuciones finales no fueron las mejores, entonces sí. Hombre, mira quién tengo por aquí, Guisa, que ya sé que te va a gustar saludarle. Saúl Berjón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí estamos, tío, después de no conseguir la victoria. Estuvimos ahí, pero bueno. Contento, en cierto modo, la verdad. ¿Es un punto que sabe a poco, este empate? Sí, sin duda sí, porque bueno, creo que el penalti claramente... ¿Cómo lo viste tú, que no vi la repetición? ¿Eso no es? Es penaltito, es penaltito. No, es penalti. Bien, es penaltito, pero lo de la repetición del penalti me parece lamentable, sinceramente. El Puma por detrás dice que es penalti, que no está escuchando, pero dice que es penalti. Venga, sí, no, y si es penalti, genial. Yo ya te digo, en directo no lo pude ver bien, pero si es penalti, genial. Pero el tema es luego la repetición del penalti. Esa es la Ilias tiene el pie en el aire, no está dentro. El año pasado el Mirandés hizo algo similar. Sí, en el penalti de Colombato allí. Joder, eso es lo que no puede ser. Y luego, oye, pues el equipo creo que la segunda parte fue mejor que la primera, estuvimos bien, achuchamos. Tuvimos la fortuna del gol de Ilias, pero oye, que está en nuestra parte. Y luego, bueno, la jugada que yo estoy en el larguero. ¿El empate es justo? Sí, pero me hubiera gustado la victoria, evidentemente. Creo que vamos a tener ya protagonista. Gracias, Saúl. Gracias. Creo que vamos a tener ya protagonista del Real Oviedo. Ves a Pablo Sánchez, que creo que va a salir primero Chaira, a la vez que Marcelino. Bueno, si Gallego cree... Comunicaba prensa del Oviedo que hubo un problema con las cámaras, no sabemos qué tipo de problema, entonces que nos daba la posibilidad de que saliera Chaira antes que los entrenadores, ya se está montando todo, o sea que bueno, no sabemos cuándo va a salir, pero va a ser antes que el entrenador visitante. Bueno, pues venga, mientras tanto seguimos, y luego a seguimos con las notas. Y vamos ahora con Veggie, que para mí es el 7, claro. Para mí es el 7, casi 8. Sí, es el 7 alto 8. Es que para mí es el 8. Para mí es el 8 que tenía guardado. Puedes reconciliarte para mí era con Veggie, sí, yo ya sabes que... ¿Le pones el 8? Yo le pondría... A ver, 8... le faltó para ser 8 algún remate o algo de esos que estuvieron tan cerca. Pero ponle un 8. Venga, el 8 para Veggie. Dani Calvo, para mí es un 5. Sí, un 5 es el que hace el penalti, más desapercibido Dani Calvo, que Belli. Bueno, el penaltito, que antes decías que era penaltito, Gallo. Dani Calvo sería el único al que yo a lo mejor no le pondría ni un 5. Pero como no vamos a suspender a nadie, porque la acción que hace no puedes hacerla. Es decir, tienes que aguantar al rival sin irte... Pero luego está bien, o sea, al final... Sí, después cumplió. Es que claro, es que al final un error te puede penalizar tanto, marcar tanto... Claro, pero bueno, como también vamos a premiar, yo creo, un poco el comportamiento colectivo, yo creo que hoy es un día de aprobado general, ¿no, Gallego? Un 5. Sí, pues venga. El 5 no, hay que probarlo. Para Dani Calvo. Javi López, para mí, como Nacho Vidal, un 6. Yo creo que un poco más, es que está en un muy buen nivel, está en muy buen nivel y es que lo da todo, es un tío cedido, yo le pondría un 7. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es buena prueba del máximo compromiso y más tratándose de un futbolista cedido. Pero si bien en defensa creo que estuvo excelente, creo que hoy no le vimos muchas incorporaciones, creo que vimos mucho más en ataque, por ejemplo, a Nacho Vidal que a Javi López. Sí, pero Javi López cuando... subió, generó bastante más peligro que Nacho Vidal, ¿eh? Sensaciones de centro, tal. 2 para 1, ¿un 7? Galle, ¿tú quieres poner un 7? Yo pondría un 7. Le pongo un 7. Vale. Pues seguimos. Defensa completada. Sibo. Para mí un 6. Bueno, 5 alto, 6. 5, 6. Bueno. Ahí lo que... Galle, desempata tú. Yo le pondría un... no me gustó hoy nada con balón. Un 5. Vale, Colombato. 6. Mejor. Un poquito más, un 6. Sí, mejor. Garra, canchero. No, y encima tuvo el disparo del final, tuvo, bueno. Venga, Reina.
Reina es que pasa desapercibido. Bueno, a ver, da la asistencia en el gol, Para mí Da es la un 6. asistencia. Da la asistencia Sí. y hay una jugada que hace un paradón el portero del Villarreal que lo hace muy bien Reina. Muy bien. Para mí es un 6. Sí, pues nada, un 6. Vamos a las bandas. Chaira. Yo le doy un 7. Marca el gol. Yo también. Un 7 por el gol, Sí, por el Un trabajo. jugador que al final... Un 7. Igual no es el más talentoso, pero chicos, es un jugador muy útil, ¿eh? Es un jugador de equipo Sí, que muy, te sí, juegan sí. en ambas bandas. que tiene gol, Y que que tiene gol, sí, tiene sí. llegada, mucha llegada y bueno. Buen jugador, Chaira. Sí. El 7 para Chaira. Para Thiago yo le pongo un 6. Estuvo participativo, le Sí, faltó un poquito de acierto, pero bien. Sí, de profundidad, un poquito menos, un 6. Sí. Y Fede Viñas, otro 6. Otro 6, porque al final. Yo creo que, yo creo que, por cerrar, Thiago, yo creo que estaba hoy nerviosito porque, claro, estaba observando de cerca a Marcelino. Que va a ser, bueno, el año que viene no va a ser su entrenador, previsiblemente, pero bueno, sí que va a tener al director deportivo hoy en el Tartiere, etcétera, etcétera. Bueno, estoy seguro que hoy quería demostrar más que en otra ocasión. Bueno, pues y cerramos titulares. Vamos a tener ya protagonista. Vamos a tener ya protagonista. Para Ilia cerrar, Fede Chaira, Viñas el es un autor. 6, ¿no? Sí. Venga. Sí. Vamos a escuchar a esa Chaira, que vamos a tener prota. En directo de Marcador Asturias, Chaira, bueno, ¿qué sensación deja este punto, este empate? Bueno, nos sabe a poco, la verdad. Nosotros queríamos ganar, al final necesitábamos ganar, pero lo que he dicho nos sabe a poco. Sí, hubo un equipo que lo intentó hasta el final y también desde el principio fue el Oviedo, ¿no? Sí, la verdad que desde el principio lo intentamos, tuvimos nuestras ocasiones, nos perjudicó el penalti que fue muy tempranero, pero bueno, nosotros pudimos meter nuestro gol, empatar y a seguir. La acción del penalti, parece que pisas muy levemente la línea de la media luna. No sé qué te dice el árbitro, si lo has visto, cuéntanos un poquito. Yo lo vuelvo a ver y la verdad que creo que no piso. No sé por qué pita que yo estoy dentro del área, pero yo creo que no piso viendo la imagen. Es su decisión y es el que manda y no puedo decir nada más, la verdad. ¿Crees que saca un poco del partido en la primera parte esa jugada? Sí. Nos saca al final, joder, te meten un gol bastante temprano. Es un equipo que suele tener la posesión, mucha transición y lo hemos notado, la verdad. Habéis acabado robando arriba, creando ocasiones. Hubiera evitado ganar. Sí, Ahora no. Sí que ante el Elche no cabe otra. Pudimos tener, podíamos haber sacado el partido, al final no se pudo, pero bueno, ahora contra el Elche a ver si podemos sacar los 3 puntos, que es de vital importancia. El equipo se queda a 6 de la salvación, quedan 18 en juego, próximo rival el Elche. ¿Cómo lo vemos en esta recta final? No, vamos a salir a ganar el partido. Necesitamos ganar el partido para meternos en la pelea y para seguir en la pelea. Ilias, estáis muy pendientes del resto de resultados de partidos. Tuvimos partido que afectó a la zona de abajo el martes, ayer miércoles otro. ¿Estáis muy pendientes del resto de rivales? Yo al menos no estoy muy pendiente porque creo que dependemos de nosotros mismos. Sí que últimamente pues los de abajo están ganando a los de media tabla o arriba, pero bueno, yo creo que dependemos de nosotros. Y luego lo que se está creando también aquí, la atmósfera, ¿no? El recibimiento que habéis tenido hoy en el parking, 27.000 personas un jueves a las 9:30 de la noche habiendo cole al día siguiente, la gente tiene que ir a madrugar para trabajar. Vaya lo que se está generando, la gente cree en el equipo. Sí, la gente cree en el equipo, nosotros también. Creo que lo estamos dando todo, les estamos haciendo creer de que es posible, estamos ahí y yo la verdad que confío en que se pueda conseguir. Es verdad que viendo todo lo que suman los de abajo, parece que va camino de ser la salvación más cara de los últimos años. Sí, la verdad que está bastante cara la salvación, pero nosotros vamos a seguir en la pelea, nos vamos a juntar ahí con los demás pero pasa por ganar el Elche el domingo, perdón. Sabemos lo mucho que habla siempre Almada del aspecto físico, ya dijo que igual había rotaciones este partido del domingo. ¿Tú cómo estás? Bueno, yo la verdad que un poco cansado, es normal, al final el Villarreal es un equipo que suele tener el balón y es normal que esté un poco cansado, la verdad. Gracias. Las palabras de Ilia Chaira. Y sin más dilación me voy hasta la sala de prensa porque está hablando ya Marcelino García Toral. Así que vamos a escuchar al técnico de Cariñas. Al técnico del Villarreal, que bueno, me imagino que
estará satisfecho también. Un punto es bueno para el Villarreal. Venga, creo que nos llega ya ese sonido en directo. Marcelino. Diría que de lo más García destacado ha sido los defensas, los dos del centro, además muy seguros, ¿no? Siempre en los centros, en los cortes. La verdad es que el Oviedo ha cargado muchos balones, pero la sensación era que el equipo estaba muy plantado en eso, ¿no? Diría Bueno, Renato y Pau. Bueno, creo que ha hecho un gran partido. Somos un equipo que defiende bien el área. Lo venimos demostrando. Y bueno, pues el gol ha sido también de un rebote que hemos tenido mala suerte. Les han tirado dos futbolistas al suelo. Es cierto es que primero permitimos un pase interior con dos jugadores paralelos que intentamos que no ocurra. Pero bueno, yo creo que en el balance ofensivo, defendiendo cerca de nuestra área, estuvimos muy bien. Pero el fútbol es más. Hay que jugar, combinar, moverse, ganar duelos en zonas del campo, ganar duelos ofensivos contra un equipo que jugaba, digamos, arriesgando muchísimo, y que ganar ese duelo ofensivo iba a significar pues generar una ocasión de gol. Si no ganas duelos, el rival te supera. Y nosotros no lo hemos hecho. Hemos tenido buen criterio en iniciación muchas veces, hemos salido con balón limpio. Hemos tenido pocas pérdidas, alguna en el tramo final sencilla, pero después no fuimos capaces de enlazar. En la zona de finalización, pues tuvimos varias opciones en el primer tiempo para haber acabado jugada, no la acabamos, y en el segundo tiempo es que el rival nos superó, fue mejor que nosotros, y hay que reconocerlo así. Buenas, Marcelino, ¿qué tal? Joaquín Alonso de la Nueva España. No sé qué te parece el partido de Thiago Fernández. Uy, es que no sé, no sé decirte porque tengo bastante con fijarme en los míos, ¿no? Y es suficiente. Es difícil para mí opinar de los jugadores rivales, aunque bueno, pues lo conocemos. Creo que el chico viene de una lesión de larguísima duración. Estos minutos que está jugando creo que son muy buenos para él, y sí que lo que sabemos es que su rendimiento en estos partidos yo creo que está siendo satisfactorio. Los entrenadores intentamos poner a los jugadores que mejor rinden, y Thiago está jugando habitualmente, así que es que lo está haciendo muy bien. Es un chico que del tiempo que trabajó con nosotros fenomenal, que además con ganas de aprender, de mejorar, de trabajar, y creemos que es cuestión de tiempo que adquiera esa condición que tenía antes de la lesión, pero para un chico tan joven, tantos meses lesionado, es un hándicap importante que superará con el tiempo, con los partidos y con su participación en el juego. Buenas noches, Marcelino. Gabriel Gallego en directo para Radio Marca Asturias. Si uno de los dos equipos tuviera que llevarse la victoria, ¿tú quién dirías? ¿Qué opinión tienes? El Oviedo. Yo creo que el empate es justo, pero una victoria del Oviedo creo que hizo más que nosotros para ganar. Sobre todo en el segundo tiempo. Bueno, nosotros tuvimos la acción del palo, que también por muy poco pues pudo ser gol, pero debemos de exigirnos más soluciones al juego y más ocasiones, más llegadas. Creo que estamos capacitados para hacer como esa jugada que dimos en el palo y otras dos, pues debíamos de haber repetido porque tenemos capacidad para ello. Si no lo hicimos, pues es que rindes por debajo del nivel que tienes, y entonces pues estás provocando que el rival te supere y te venza. Voy a preguntarte por Gerard, que hoy ha descansado. Si es descanso que has decidido tú o tiene algún problema el jugador. No, descanso. Hemos considerado que iba a salir durante el partido, pero luego se nos ha puesto el partido de otra manera, y sí que fuimos previsores. Queríamos no arriesgar un futbolista que está en un nivel de forma magnífico, y bueno, pues dentro de 3 días hay otro partido en el que, bueno, pues si no transcurre nada, esperemos que no, pues va a jugar, porque bueno, ha demostrado estos últimos partidos que ahora mismo es titular en el Villarreal, y hoy pues ha quedado patente. Y te pregunto por el domingo, claro. O sea, no sé si será definitivo, pero es un gran partido para vosotros. Si ganáis, estaréis ya muy cerca del objetivo prioritario, que era estar en Champions, ¿no? ¿Cómo lo esperas el partido y qué Pues sensación tienes? el entrenador siempre espera un buen partido de sus futbolistas, que además tenemos capacidad para ello, y espera ganar.
siempre. Luego, pues, estás triste, decepcionado por el rendimiento y el resultado. O estás muy alegre y muy satisfecho por el resultado favorable y el rendimiento del juego ofrecido. Y bueno, pues siempre espero lo mejor. En la vida o como entrenador siempre he sido optimista y bueno, pues previo a un partido siempre intentas darle las herramientas a los jugadores y poner soluciones para ganarlo. Pero es mucho más fácil dibujarlo o hablarlo que ejecutarlo. ¿Alguna más? Vale, Muy bien, venga, gracias. buenas noches. Hasta aquí, las palabras de Marcelino. Qué elegante, qué objetivo, ¿eh? Ha estado Marcelino, ¿eh? Sí, estuvo francamente bien. Da gusto, ¿eh? Mandó unos mensajes subliminares, ¿no? Sí, a sus jugadores, reconociendo la superioridad en la segunda parte del Oviedo, reconociendo que si alguien tenía que haber ganado fue el Oviedo. Ha sido elegante, con lo que yo creo que todo el mundo ha visto, y también de manera sutil le ha dirigido un mensaje a todos sus jugadores. Sí, dijo así. No se puede Mira, competir, ¿no? sin más dilación, ya tenemos al técnico del Real Oviedo en la sala de prensa, Guillermo Almada, ante los medios de comunicación, así que sonido en directo, Guillermo Almada, tras el empate 1-1 frente al Villarreal. Sidrería El Pigüeña nos trae la rueda de prensa del Oviedo. Hola, mister, muy buenas. Por aquí, Pablo Acebo, Cadena COPE. Te pregunto dos cosas. Una, si se te queda corto el empate. Y dos, ¿qué opinas del penalti repetido? Bueno, la verdad, vamos a empezar por lo último. Ese tipo de jugadas nos han penalizado. Me parece totalmente injusta cobrar invasión. Está muy claro en la imagen que no hay nadie pisando dentro del área, así que nos termina costando carísimo porque termina siendo determinante en los resultados. Siempre digo, los partidos apretados son de detalles y bueno, lamentablemente este tipo de situaciones se han reiterado bastante contra nosotros. Pero bueno, no dependen y no podemos hacer nada por más que cause un poco de indignación. Y la primera Si se te queda corto el empate. Sí, porque creo que fuimos muy superiores. La verdad, mucho orgullo por la entrega, la disposición y el fútbol de los jugadores. Y creo que tuvimos más claridad en el segundo tiempo que en el primero. El primero llevamos el control, buscamos, ellos nos cerraron mucho los caminos. No nos llegaron prácticamente en el primer tiempo y bueno, es un club que tiene un proceso largo, tiene una plantilla de muchísima calidad, con muchísimos futbolistas. Creo que hicimos un gran partido y nos merecíamos, creo que, otro resultado que era ganar. Lo buscamos hasta el final. Bueno, esperemos repetir actuaciones como la de hoy, que seguramente nos van a acercar al triunfo. Muy buenas, Guillermo. Martín Gago de Radio Asturias, Cadena SER. Hablábamos en la previa de lo que era la suerte, que parecía que empezaba a caer un poco de cara del Oviedo. Ahora decía Chaira en zona mixta que él quería que no llegaba ni a pisar la línea de la media luna, pero es lo que hablábamos en la previa. Cuando la suerte podía cambiar de bando, en este caso una jugada con mala fortuna, independientemente de que piso o no, pues sale cruz. Sí, sí. Me gustaría ver si a otros equipos más importantes le cobran ese tipo de jugadas. Sobre todo jugando cosas tan importantes como se están jugando todos los clubes, para cobrar algo de esa magnitud tiene que ser muy claro, ¿no? Entonces, bueno, ya la comenté y no vamos a seguir agregando comentarios de la jugada que de nuestro punto de vista está muy claro. Una pregunta más. Buenas, mister. Joaquín Alonso, La Nueva España. Se vio en la televisión que al final hablabas con Marcelino, no sé si se puede saber qué te dijo. Sí, me dijo que fuimos muy superiores y que si ganamos por este camino, si alguien mereció ganar, fuimos nosotros. Eso es lo que me manifestó él y bueno, cosa que le agradecí porque es lo que vimos adentro de la cancha.
Buenas noches, Guillermo. Gabriel Gallego, en directo para Radio Marca Asturias. A pesar del empate, lo vivido hoy creo que no puede caer en saco roto, ¿no? Lo vivido en la previa, con el recibimiento, lo vivido en el estadio, 27.000 personas, toda esta atmósfera, todo este ambiente tiene que servir de algo de cara al domingo, ¿no? Sí, sí, la verdad que la gente, como ya lo he dicho, para sacarse el sombrero, el apoyo incondicional, me alegra por los futbolistas sobre todo. Y bueno, el domingo vamos a intentar seguir manteniendo todo lo bueno que estamos haciendo, que es jugar, y tratar de ganar y marcar una superioridad sobre el rival, que va a ser un partido final, como lo van a hacer todos hasta el final del campeonato. Así que lo importante o nos desvela ahora es recuperar a los jugadores. Tenemos muy poquitas horas de un partido a otro. Y bueno, veremos en el correo de los días cómo están los futbolistas, porque felizmente no se lesionó ninguno, pero sí había varios que estaban agotados. Hola Guillermo, Cale González, en directo ahora para Larguero, para la Buenas cadena noches. SER. Te pregunto precisamente por ese partido. ¿Es el partido para ti ya de la temporada para el Real Oviedo, para el ovidismo, el recibir al Elche, rival directo, la distancia que hay con la salvación, los pocos partidos que quedan? En el caso de no sacarlo adelante, ¿qué supondría? Y en el caso de que sí, ¿el Oviedo estaría más vivo que nunca? Yo lo único que pienso es en ganar, no pienso en otras posibilidades. Me desvivo por programar y planificar los partidos para buscar ganar. Después veremos, analizamos si se da otro resultado, pero somos, como le digo siempre, somos optimistas. Y vuelvo a insistir, si repetimos actuaciones como la de hoy, seguramente nos van a acercar al resultado que es ganar, por más que sabemos que vamos a encontrar muchas complicaciones, porque es un rival que también viene jugando bien y tiene futbolistas de buenas características. Sí, mister, ¿cómo ves físicamente al equipo después de cómo lo has visto más o menos hoy? Han hecho mucho esfuerzo, hablabas de rotaciones. ¿Va a haber muchas el domingo o quizá no tantas? Bueno, no sé, todo depende de cómo los veamos hoy, mañana y pasado, ¿no? Hay en algunas posiciones que hay mucha paridad, y la parte física o el contexto son distintas de todos los jugadores y bueno, vamos a tratar de hilar fino y poner los 11 que estén en mejores condiciones, porque un jugador al 50% de sus condiciones físicas con otro que está al 100 va a tener un muchísimo mejor rendimiento que el que está al 100. Así que vamos a analizar bien y poner a los 11 que estén en mejores condiciones. Mister, yo quería preguntarte por dos nombres propios. Uno, Javi López, que parece que terminó el partido con, no sé si cansancio, alguna molestia física. Y luego en el caso de Obi Echaria, que volvía a jugar después de mucho tiempo, ¿crees que puede ser importante Obi Echaria de cara de aquí al final? Bueno, hoy viene entrenando con más continuidad, tiene buenas condiciones, no puede aportar, creo que entró bastante bien en la presión, en distribuir la pelota, se tiene que ir a generar confianza con el correr de los minutos, porque hace mucho tiempo que no juega. Esperemos que tenga continuidad de aquí hasta el final y nos dé todas esas buenas condiciones para darnos el rendimiento que precisamos. Y Javi, sí, terminó, uno de los que terminó extenuado, pero ninguna complejidad, ninguna molestia física, digamos, sí cansancio generalizado. Guillermo, el Oviedo lleva solo una derrota en los últimos 6 partidos, son 11 puntos en esta última racha de 6 encuentros, quedan 6 partidos por delante, si consiguiese igualar esta mejor racha hasta ahora lograría 39 puntos. ¿Cómo ves la pelea por la salvación independientemente del Oviedo? Quiero decir, en cuanto a puntuación, porque ya se habla de una salvación casi de las más caras de los últimos años y el Oviedo ha hecho 11 en esta dinámica de 6 partidos que son casi la mejor racha hasta ahora. Sigo insistiendo, no me focalizo en tratar de hacer tantos puntos. Me focalizo en lo que va a venir y tratar de vivirlo por sumar de a 3, ¿no? Y vuelvo a insistir, estamos más cerca
en varios partidos porque tenemos el control, llevamos el peso, presionamos alto, abrimos brecha. Si mejoramos la contundencia y la definición, nos va a acercar al triunfo y esperemos que el domingo sea un partido normal y que podamos repetir las actuaciones, vuelvo a insistir, como la de hoy y tratar de ganar y después pensaremos en lo que viene, porque ponernos, vuelvo a insistir, hacer tantos puntos es una meta más lejana y nosotros tenemos que pensar en el día a día y en metas más cortas que es el próximo rival. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues las palabras de Guillermo Almada. Sidrería El Pigüeña nos trae la rueda de prensa del Oviedo. Gallego, Puma, ¿qué os ha parecido? Por cierto, teníamos, se nos estaba colando una retransmisión, no sé si una cuestión de por dónde teníamos, lo estabas escuchando, ¿no? Sí, sí. Por dónde teníamos el micro, Galle, pero hemos estado escuchando a Guillermo Almada y también a los compañeros de no sé qué cadena, la verdad, porque tampoco era tan nítido el sonido como para poder tenerlo claro, pero bueno, hemos estado ahí a dos bandas. Gallego, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Estaba ahora bueno, pues estamos recibiendo indicaciones del Departamento de Comunicación del Real Oviedo. Está con un auricular escuchándote a ti y por otro lado a Jaime Bulnes. Y bueno, pues nada, simplemente un poco aclarando la situación de que justo coincidió la rueda de prensa de Marcelino con Ilia Chaira. Bueno, un poco problemas de logística, que por cierto, Marcelino, en el tiempo en el que no pudimos escuchar, le preguntaron por el VAR, por bueno, pues la polémica arbitral, y él dijo que es una jugada perfectamente revisable, en la que el VAR pues tiene que intervenir para ello. Así que para Marcelino, pues no tanto para Almada, pero para Marcelino fue una decisión justa por parte del VAR. ¿Pero de qué estamos hablando? Claro, porque de la invasión. Vale, de la invasión, vale, porque el VAR interviene para pitar penalti, porque en primera instancia ahora... No lo pita. No lo pita, claro, por eso te he preguntado. Pero bueno, el penalti es penalti, claro. Sí, claro, porque si dice eso Marcelino sobre la acción del penalti, pues es bueno, normal que diga eso. Ahora me estáis... reconozco que ahora me habéis pillado en un brete porque igual entonces se refería al penalti. Tampoco es que no he escuchado la pregunta. No, claro, tú estabas de hecho estabas con Chaira, claro. No has llegado a la pregunta. Estaba con Chaira, es normal que puedas tener la duda. Lo que pasa es que como se han solapado, pues entonces tampoco vamos a poder nosotros ahora los oyentes explicarles realmente qué quería decir Marcelino. Y le habría preguntado a un compañero que si le habían preguntado por la polémica para preguntarle yo, y me dijeron, sí, ya le habían preguntado por la polémica, y dijo que era una acción de VAR. Entonces, claro, ahora me queda la duda si es que era una acción de VAR el pisotón de Calvo, la entrada de Calvo, o en este caso la invasión de Chaira. Luego lo aclararemos, trataremos de aclararlo ahora mirando algún picado. La acción de Calvo, por supuesto que es susceptible de VAR, porque no lo pita el árbitro en primera instancia y el penalti es muy claro. Así como creemos que no es susceptible de VAR la repetición, más que nada porque no lo hemos visto a lo largo de toda la temporada. Entonces, por lo tanto, en la jornada... ¿Qué jornada es ahora? La 32, 32. Si no me equivoco. Pues 32, sí. Si no lo hemos visto en 31 jornadas antes, no tiene sentido verlo ahora en la jornada 32. Por lo tanto, no era susceptible de intervención del VAR. Bueno, esto concluimos nosotros simplemente por sentido común, no por otra cosa, que no tenemos el reglamento encima de la mesa. A ver, lo habíamos dejado ¿dónde? Con los titulares, ¿verdad? Lo habíamos quedado con Fede Viñas. Con Fede Viñas, que le habíamos puesto un 6. Venga, seguimos con los suplentes. El primer cambio. Fue el triple cambio. Cazorla, Hassan y Obi Echaria. Pues sobre todo esa segunda parte duele más todavía solo sumar un punto en la noche de hoy. Sí, creo que lo que más Esto duele es Colombato. No poder regalarle una Estamos escuchando a Colombato. Avisamos. Bueno, solo valía ganar hoy. El empate era, podríamos decir, resultado malo, pero claro, después del partido que hace el equipo, sobre todo esa segunda parte, duele más todavía solo sumar un punto en la noche de hoy. Sí, creo que lo que más duele no poder regalarle una victoria a la gente por cómo nos recibió hoy, por cómo un día de semana explotó el estadio, que era lo que queríamos y lo que necesitábamos, y nada, solamente creo que duele por eso, por no poder regalarle esta victoria a ellos, y nada, a ver, creo que el equipo lo dio todo, se entregó al máximo, ellos también son un gran equipo y
bueno, también juegan, así que nada, creo que el equipo hizo un buen esfuerzo, pero bueno, no nos alcanzó para ganar el partido. ¿Cómo valoras un poco el partido? Porque sí que es muy condicionado por ese penalti que pararon, que se tiene que repetir, que marcan, y luego sí que es cierto que con el resultado adverso el equipo da un paso al frente y es prácticamente dominio y ocasión tras ocasión. Sí, a ver, ellos son un gran equipo, por algo están ahí arriba, tienen grandes jugadores, sabíamos que era un partido muy difícil, después, bueno, claro, si a uno de los mejores equipos de la liga le da 2 penales, alguno de los 2 te los meterá, entonces, claro, a veces nos tocan ese tipo de jugadas raras en contra. Lamentablemente otra vez no volvió a pasar y nada, pero bueno, tampoco nos vemos por muertos. Al final rescatar el punto, hay que rescatar el punto y el domingo volver con más fuerza y ganar, que es lo que nos sirve para seguir en carrera, no hay más. Y la última que te hago, Colo, ya hablabas de la final que tiene el equipo ante el Elche. Agradecer sobre todo, lo decías tú, 27.000 personas hoy, un jueves, 9:30, día laborable, y veíamos también los aplausos y el reconocimiento que os hacían al final, demostrando que lo habéis dado todo y reconociéndose el esfuerzo. No, agradecer, nada más que agradecer, es lo que te dije antes. Este equipo entregó todo, quería darle una alegría a la gente por cómo nos recibió, por cómo nos aguantó. Al final ellos nunca fallan, y así que nada, estamos contentos por eso y nada, esperamos el domingo poder darle la alegría que no le pudimos dar hoy. Bueno, pues las palabras de Colombato. A ver si podemos terminar las notas, hombre. A ver, que estábamos con Raim, con Cazorla y con Obi Ejaria. ¿Qué le ponemos? Con Raim no, con Hassan. Con Hassan, perdón. Yo creo que un 5. Para mí Porque sí, al son un final 5. ninguno destacó, ninguno lo hizo mal. Alguna jugada de Hassan. Y haría lo mismo con Raim y Agudín, que son los otros 2 cambios. Sí, yo creo que simplemente un 5 por decir, bueno, pues cumplieron todos y bueno. Pues venga, las notas. Te falta Almada. Ferastur, pinturas y barnices, expertos en venta y distribución de herramientas y maquinaria para profesionales, nos trae las notas del Real Oviedo. ¿Sabes qué pasa? Que Almada lo voy a dejar para arquitecto Reguera número 11. Ah, vale. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Oviedo. Tanto pensado, Puma. Tanto No. pensado. No fue un despiste, ni mucho menos. Ni una rectificada así sobre la marcha. Es que ves la hierba crecer, ¿entiendes? Claro, ya os dije yo un minuto antes del tanto que iba a marcar Chaira. Bueno, que tenía mucho gol y marcó, chico, yo... Es así. Hay días que estoy... Que estás iluminado y es terrible. Sembrado, ¿qué le voy a hacer? Bueno, mi candidato es Guillermo Almada, mira. Porque al final, si este equipo sigue luchando, es porque ha llegado un entrenador que ha sabido reconducirlo y que ha sabido darle una identidad, porque otra cosa no, pero identidad tiene este equipo. Y creo que está haciendo muy buenos números y creo que está en disposición de hacer ese 4 de 6 que todos estábamos pidiendo. Bueno, todo el mundo pedía un 6 de 6, pero claro, hay que estar con los pies en el suelo, hay que estar aterrizados y saber que un 4 de 6, cuando te viene el tercer clasificado de la liga, pues es un balance francamente bueno. Y el 4 de 6, además, al Oviedo le mantiene vivo la lucha por la permanencia, porque va a recortar. Si gana Elche, va a recortar seguro. O sea, va a estar a menos de 6 puntos. Yo hoy se lo daba a Guillermo Almada. Bueno, pues lo veo bien, tu justificación. Yo creo que me parece bien, ¿no? Yo se lo iba a dar a Belli, porque me parece que se centró bastante y que lleva unos partidos que se lo van mereciendo, pero bueno. También es verdad, o sea, y te voy a explicar. Y siendo jugador con alma, viniendo del Puma, que propone como candidato a Belli, yo te lo puedo comprar, Te voy a explicar. Estando siendo muy intenso en los duelos, muy intenso en las disputas. Yo, sinceramente, muy comprometido. Lo que no apostaba por él en la primera vuelta, tengo que decir ahora que me está sorprendiendo para bien. Y creo que Almada sería el jugador con alma ganando al Elche, porque ahí de verdad sí te metería. No, o sea, me has convencido. Sí te metería en la pelea de verdad, porque. Mira, le ponemos un 7 a Guillermo Almada. Otra cosa no, pero Almada, vamos, es lo que más desprende este hombre. Es alegría pura, es alma pura. Bueno, Almada, lo dice el propio nombre. Almada. Joder, con entrenador con alma. Te justificamos porque son las 12 y 24 minutos. Bueno, si no... yo creo que tenemos que poner a Almada, al jugador con alma, ya comprometiéndonos ahora mismo contra el Elche Casa Victoria. Con la victoria. Sí o sí. Le damos un 7 las notas a Guillermo Almada y nuestro jugador con alma, el Puma, es su manera de pedir perdón, es Eric Becci.
Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Oviedo. Y creo que tenemos flash de Javi López. Venga, vamos a escuchar al lateral zurdo del Oviedo. Llegará. Es que acabo muy cansado, entonces... Bueno, por Javi, eso. ¿qué resumes haces todavía un poco en caliente del partido? Un partido que empieza con ese penalti que se repite, que pararon pero se tira por segunda vez y marca, y luego el equipo sí que es verdad que tiene ocasiones, que domina la segunda parte y te queda pues ese sabor agridulce de que no te llevas los 3 puntos. Bueno, es verdad que ese penalti nos golpea un poco porque bueno, provocamos un penalti y luego lo paramos y esa repetición que les dé el gol a ellos, yo creo que eso en la primera parte nos costó un poco darle la vuelta. Es verdad que en la segunda parte el equipo dio otra mejor cara, fuimos a por el partido, pudimos lograr el empate y bueno, nos faltó esa energía un poco, ¿no? para darle la vuelta al partido, pero como te digo, hay que hacer bueno este punto el domingo con 3 puntos más y a luchar hasta el final. ¿Qué se le dice a la gente? Lo veíamos desde el recibimiento con vuestra llegada, 27.000 personas hoy un jueves a las 9:30, al final del partido todos aplaudiendo, haciendo esa tradicional jaca pese a no conocer la victoria. ¿Qué se siente? Pues no tengo palabras, ¿no? Porque es difícil de explicar el apoyo que nos está dando la afición en la situación en la que estamos. Lo que tenemos que hacer es darlo todo por ellos, por nosotros, por el club, y que no duden que van a ser así. Vamos a darlo todo hasta el final. Y ya la última, hablabas tú, es una final lo de domingo ante el Elche, ya lo era antes de conocer este resultado ante el Villarreal, no queda otra que ir con todo y 3 puntos aquí que no se pueden escapar. Sí, como te dije antes, ¿no? Es verdad que cada partido ahora es una final, pero ahora aún más porque no pudimos sumar hoy de 3, pero bueno, es verdad que empezamos perdiendo y logramos empatar. Y como te digo, hay que aprovechar este punto para ir con todo el domingo a sacar los 3 puntos como sea. Bueno, por las palabras de Javi López. Señores, nos vamos a ir con una última Mira, rondita. ¿Qué pasa? Un apunte, Guisa, nada, justo ahora de lo que estábamos escuchando a Javi López, pasaba él justo delante de la posición en la que estaba yo, que justo tenía el coche aparcado en esta zona del parking en la que me encuentro, y bueno, caminaba perfectamente, se le veía obviamente fatigado, acompañado por su familia, pero bueno, evidentemente pues la buena noticia, ya nos lo decía antes Amada, que solamente era cuestión física y ahora se le veía ya caminar con la cena en la mano y ya preparando el partido frente al Pues venga, nos vamos con esa rondita que tenemos que acabar a las 12:30 con señales horarias. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House. Pues no era la jornada 32, como decíamos, es la jornada 33 porque en la liga de Javier Tebas pasan cosas como esta. Jornada 33, la próxima será la jornada 32, ya te lo explico en otro momento, Puma. Partidos ya todos finalizados, Mallorca 1, Valencia 1, Athletic Club 1, Osasuna 0, Girona 2, Betis 3, Real Madrid 2, Deportivo Alavés 1. Eso el martes. El miércoles, Elche 3, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 0, Getafe 1, Fútbol Club Barcelona 1, Celta 0. Y en el día de hoy, Levante 2, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1, Español 0, el partido que te hemos contado. Real Oviedo 1, Villarreal 1. ¿Cómo se queda la lucha por la permanencia? El Oviedo 28 puntos a 6 del Sevilla, que marca la permanencia. Oviedo colista 28 puntos, 4 más, el Levante 32, 5 más el Deportivo Alavés 33, con 34 el Sevilla, que marca la permanencia. En el peor de los escenarios, el Oviedo va a tener, en caso de victoria, claro, contra el Elche, tendría 31 puntos y el Elche tendría 35. Podría ganar el Sevilla, podría ganar el Deportivo Alavés, como mucho sería 36 puntos los del Deportivo Alavés para marcar la permanencia, y el Oviedo tendría 31. Es decir, en el peor de los escenarios el Oviedo se va a quedar a 5, pero claro, sería muy bueno ese escenario para todos los equipos que están en la lucha por la permanencia. No van a ganar todos, seguro que no, así que la próxima jornada ante el Elche el domingo, que también te contaremos en marcador, es absolutamente fundamental, innegociable la victoria. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House. Y señores, que nos vamos. 15 segundos, Gallego, cierra.
Pues nada, que hay que seguir alargando el sueño, que hay que seguir con la mecha prendida. Por el domingo, 4:15, a las 4 en marcador. Os veo y nos escuchamos, ¿eh? Aquí, todo el mundo puntuales el domingo. Gracias, Gallego. Puma. Chao. Pues nada, que la calculadora sigue sumando. Y que aunque vaya de 1 en 1, sigue sumando. Gracias, Puma. Y nosotros que nos vamos a las 12:29. Este punto seguro que va a ser muy valioso con otros 3 ante el Elche. Mañana más en directo Marca Asturias, como siempre, a partir de la 1:05. Que paséis una muy buena noche de jueves. Mañana más. Saludos a todos y todas. Radio Marca. Sí, o sea, yo sé que hay futbolistas que por comodidad juegan así. De hecho, Kerman ha venido hoy así. No sé, Bilardo. Lo que pasa es que no quiere. Porque tienes que... Lo que pasa es que es verdad que Bilardo no le pega mucho que esos jugadores lleven tanga. Nos lo ha enseñado antes. Es verdad que igual no lo ve. A Bilardo no le pegas otro estilo. Es cierto, cierto. A Bilardo, de hecho, fallo, le pega llevar calzoncillos en plan de otra época. Tampoco le pega. Calzoncillo, pantalones. Sí, de con esos cuadro. Casi hasta las rodillas. Sí. Seguimos con el siguiente titular y es que Bilardo dio un botellín de agua adulterado a un rival. Sí, esto es real. 100%. Sí, está pasado, está pasado. No, es que es verdad. ¿Os lo sabéis? Cuento la historia. Cuento la historia ¿Verdad? porque obviamente es real y esto pasó en un mundial. En el Mundial de Italia de 1990, partido entre Argentina y Brasil. En pleno partido, Branco, jugador brasileño, pidió agua y le lanzaron el botellín desde el banquillo argentino. Bebió y al poco rato empezó a sentirse